Lo que aprendí fue lo que aprendí fue que no tenía ni puta idea de cerrar una venta. Me llevé de Red Bull fue el hacer mucho con poco. Y el que parecieran cosas espectaculares con los recursos más limitados, el cómo sacar de cada cosa realmente el marketing y demás, ¿no? Entonces, el 70% de la venta, que yo entiendo como venta, y te diría que es del 90% de los productos, el 70% de la venta es método. Y si es método, se puede aprender. Yo cuando entré en The Power lo hice porque tenía 24 años y era consciente de que era un buen momento para fallar, ¿no? Y yo contaba con que eso podía irse a pique en cualquier momento, porque al final no dejaban de ser 7 tíos metidos en un loft que habían hecho algunas ventas y que tenían mucho potencial, pero no deja de ser algo que no había arrancado, ¿no? Entonces sí, es el trabajo soñado si te sale como me salió a mí, pero es que sale muy pocas veces, claro, ¿no? Pues bienvenidos a las entrevistas de Notas de Marketing. Hoy estamos con Luis Encabo. Y nada, saludarle y darle las gracias por estar aquí. Y esperemos que nos aporte una dosis de sentido común al marketing, que es bastante necesario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues para empezar y para que te conozca la audiencia, la primera pregunta es bastante sencilla, es ¿quién es Luis Encabo? Bastante sencilla. Y a la vez complicada, claro. ¿Quién es Luis Encabo? O sea, pues yo soy una persona que tengo 31 años ahora mismo. Llevo trabajando desde los 19. Empecé estudiando temas relacionados con el mundo del deporte. Hice gestión deportiva y luego hice un máster en dirección de marketing digital. En dirección de marketing deportivo. Ya, pues, ya mi trayectoria me ha llevado por aquí, pero no. He hecho dirección de marketing deportivo. Y bueno, pues durante la universidad tuve la suerte de trabajar en Red Bull. Luego trabajé como empleado número 8 en The Power MBA y me fui cuando éramos 250, ahí monté el equipo comercial y bueno, pues después de varias etapas un poco más convulsas o más con más incertidumbre, acabé montando mi agencia de marketing digital, que básicamente lo que hacemos es todo lo que sean estrategias de captación de leads, o sea, gente que quiera más información sobre un producto y luego que normalmente tengan procesos comerciales. Es decir, no hacemos e-commerce, no hacemos modelos transaccionales tipo camisetas. Entonces, bueno, básicamente lo que he montado es esa agencia. La montamos en noviembre del 23, ahora somos ya 14 personas y bueno, pues seguimos creciendo con clientes como Uber for Business, toda la parte de Northern Europe, Southern Europe, estamos con National Nederlanden, estamos con Unir y luego otro tipo de empresas un poquito más pequeñas como Ela, que facturan 30 kilos y que tienen 170 centros de depilación láser en España, Italia y Francia. Entonces, al final, soy una persona que se sabe básicamente vender. Soy una persona que creo que lo que sabe es contar bien las propuestas de valor y las propuestas de valor complejas para que la gente resuene con ellas y quiera saber más, que al final es vender. y básicamente eso es quién soy y lo que hago. Bueno, pues la descripción es tan buena que te has tachado como 10 preguntas seguidas, así que perfecto. Tengo una que no has tachado precisamente, que es ¿dónde naciste y qué querías ser de pequeño? Porque cambia normalmente lo que queremos ser de pequeños a dónde acabamos luego. Además, viendo que ya tocaste el deporte, igual hay por ahí algo... Sí, pues depende de lo pequeño que quieras que te diga. Yo soy de Madrid, bueno, me he criado en Majadahonda, que es una ciudad, un pueblo de Madrid. Y de pequeño, mira, mi primer recuerdo de un... Esto no lo he dicho nunca. Mi primer recuerdo de un trabajo es que quería ser constructor para montar una casa con mis amigos, tío. Bueno. Que quería ser de la obra, tío, para montar una casa con mis amigos. Ese fue mi primer recuerdo de un trabajo. Pero la realidad es que cuando yo era un poco más mayor, pensé en director de hotel. Vale. Por el tema de viajar y me parecía un curro que podía ser interesante. Pensé en cocinero, esa yo creo que es mi profesión frustrada, es ser como chef, cocinero. ¿Todos tenemos una? Sí, pues esa yo te diría que es la mía. Y luego ya pues empecé a pensar en el mundo del deporte y por eso empecé a hacer la formación en deporte, aunque luego nunca tuve la oportunidad, excepto un año de mi vida que estuve gestionando un patrocinio de la Vuelta Ciclista, nunca tuve luego la oportunidad realmente de llevarlo a cabo.
pero esas serían mis profesiones frustradas. Y en esos inicios así, en estos primeros trabajos un poco de juventud, igual un poco para sobrevivir, tener un poco de dinero y tal, al final son trabajos en los que normalmente, bueno, tienes que comer un poco de mierda, Sí. o bueno, igual hacer cosas que parece que en ese momento solo las haces por dinero, pero luego suelen dejar un aprendizaje que en el futuro nos lo llevamos. ¿Qué aprendizajes así crees que has sacado de esos primeros trabajos? O sea, yo mi primer trabajo real, en la uni sí que hice cosas pues de organizar eventos y tal, pero mi primer trabajo real fue vendiendo teléfonos en Phone House, con 19 años. Empecé a vender teléfonos porque, bueno, pensaba que realmente ahí podía aprender algo y que tener experiencia iba a ser lo único diferencial en mi carrera, ya que al final era AD, pero con el mundo, enfocado en el mundo del deporte. Entonces, lo que aprendí fue que no tenía ni puta idea de cerrar una venta, por ejemplo, Vale. que era muy difícil, que era una persona que podía potencialmente carearse con la gente y luego lo siguiente fue vender tecnología en FNAC. O sea que fui un poco alrededor de la tecnología porque no tenía experiencia, pero de lo que sabía era de tecnología, porque Claro. he sido siempre muy friki de la tecnología. Y al final los aprendizajes que me llevé fueron sobre todo enfocados al mundo de la venta y a no prejuzgar a nadie porque nunca sabes con quién estás hablando y si tiene mucho dinero o tiene poco, y lo difícil que es realmente llevarte a la gente a donde tú quieres y poder cerrar una venta en el cara a cara. Fueron como los dos aprendizajes que yo creo que me puedo llevar de ese momento. Claro. Y ya cuando ya empiezan un poco los trabajos un poco ya más serios, Sí. mencionabas antes de Power, que igual fue el primero, ¿no? No, bueno, yo estuve 2 años en Red Bull Vale. trabajando. Ahí estuve trabajando mientras estaba en la universidad, pero bueno, era un contrato de 20 horas y luego estuve 5 meses en la oficina, en el departamento de brand, con jornada completa. Y realmente ahí el aprendizaje que más me llevé de Red Bull fue el hacer mucho con poco. Y el que parecieran cosas espectaculares con los recursos más limitados, el cómo sacar de cada cosa realmente el marketing y demás, ¿no? Entonces, te diría que mi primer trabajo o que a mí me cambió como profesional, sin ningún tipo de duda, fue Red Bull. Luego pasé a Fenía Energía, que eran estos que eran patrocinadores de la Vuelta Ciclista, y ahí estuve un año. Y luego ya entré a The Power MBA como empleado número 8, como te decía antes. Qué curioso, o sea, lo que dices de Red Bull, porque lo han logrado, porque siempre nos parece que tienen presupuestos ilimitados, No. o sea, parece que juegan con dinero ilimitado totalmente. En España seguro no, o al menos en ese momento no. Y todo al final lo que hacen ellos, pues un Red Bull X Fighters, ¿no? Que era el de las motos en las ventas, por ejemplo, eso al final no deja de ser una acción de marketing. Y con suerte llegaban a break-even, ¿no? Entonces Vale. lo que tenían que buscar era la forma de generar ese tipo de espectáculo sin gastarse miles seguro, pero cientos de miles de euros, y que fuera lo más rentable posible, sabiendo que al final tú estás invirtiendo en marketing, estás invirtiendo en visibilizar tu marca. Claro. Y bueno, es realmente una escuela que te enseña eso, a cómo generar el mayor impacto con los menores recursos y ser inteligente en cómo los usas, ¿no? Bueno, supongo que esos aprendizajes fueron muy positivos, precisamente Sí, sí. para The Power, cuando llegaste, porque era un equipo pequeño y supongo que los presupuestos también eran limitados. Y llegaste y era una startup pequeñita, como has mencionado, erais Sí, 8, sí. y llegaste a irte y eran 250, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es un poco el...? Porque al final dicen que es un poco el puesto soñado para mucha gente, llegar a una startup cuando son muy pocos y hacerla crecer, sobre todo a términos de tú crecer con ella, Sí, ¿no? claro. Cuéntanos un poco toda esa trayectoria y qué fuiste aprendiendo en el camino. O sea, sí, puede ser el puesto soñado siempre y cuando esa startup no se vaya a tomar por culo. Claro, Que es el 99% de las ocasiones. O sea, yo cuando entré en The Power lo hice porque tenía 24 años y era consciente de que era un buen momento para fallar, ¿no? Y yo contaba con que eso podía irse a pique en cualquier momento, porque al final no dejaban de ser 7 tíos metidos en un loft que habían hecho algunas ventas y que tenían mucho potencial, pero no deja de ser algo que no había arrancado, ¿no? Entonces sí, es el trabajo soñado si te sale como me salió a mí, pero es que sale muy pocas veces, Claro. ¿no? A mí, sin duda, a mí me tocó la lotería. Y luego otro aprendizaje que te diría ahí es que no todo el mundo está hecho para trabajar en un entorno como el de The Power o en un entorno como el de una empresa que crezca a 2, 3x anual. Claro. Es una cosa que
que realmente lo he visto después de contratar a mucha gente, después de trabajar con mucha gente diferente. No todo el mundo está hecho para eso y no es malo ni bueno, es simplemente que hay gente que encaja en unas dinámicas y gente que encaja en otras. Cuando estás en una dinámica en la que lo que has hecho por la mañana probablemente llegue el CEO y te diga por la tarde que no vale para nada porque han cambiado su idea o porque una métrica no nos está diciendo que eso es potente. Eso es el día a día, y tú lo has visto, igual que en una empresa que ya era mucho más grande, pues esto, imagínate cuando éramos 8, 15 o 50, ¿no? Era el día a día, el ser capaz de adaptarte, de no pedir ayuda a nadie, y ser tú capaz de llegar a la conclusión y a las soluciones, porque básicamente los que estaban a tu alrededor tampoco tenían ni idea, porque nos lo estábamos inventando. Claro. O sea, cuando haces una cosa, llamémoslo startup, se supone que una startup está disrumpiendo un sector y está haciendo algo que no se ha hecho previamente o lo está haciendo de una forma diferente. Eso quiere decir que no hay conocimiento previo o que hay pocas referencias en las que tú puedas fijarte para tomar decisiones y por lo tanto la probabilidad de que falles es altísima. Sí, vas a ciegas, ¿no? Vas a ciegas, al final es como si vas con el palo de un ciego, ¿no? Y vas tocando y al final vas encontrando cuál es el camino, pero seguramente te tropieces unas cuantas veces. En nuestro caso te diré que fue medianamente sencillo. Y tuvimos una suerte brutal, porque realmente el product market fit que tenía Depower, yo creo que lo ha tenido muy pocos productos en España y te diría casi en Europa, no sé si en el mundo, pero seguro que en España y en Europa. Dudo que haya habido muchas startups que de repente miraran un día a la caja y hubiera 5 millones de euros sin haber levantado un euro. La gente compartiera de mutuo propio constantemente en LinkedIn que formaba parte de esa formación. O sea, lo que nosotros conseguimos ahí fue tener mucha manga ancha para fallar. Claro. Y eso también nos daba muchísimos aprendizajes, ¿no? Y bueno, no todas las empresas, no todas las startups tienen esa suerte de tener tanta manga ancha para fallar, porque tienen inversores detrás que les están apretando las tuercas, porque tienen que dar reportes de crecimiento reales, y a nosotros, entre comillas, mucho esfuerzo, horas infinitas, etc., pero en esa época, hasta un momento determinado, nos venían solas. O sea, metías 5 pavos a Facebook y te traía 500, ¿sabes? Ostras. Entonces, era medianamente fácil, o tenías mucho margen para fallar, aprender rápido, iterar y seguir probando cosas, ¿no? Cuéntanos un poco, porque más o menos nos has contado cómo era Depower, pero cuéntanos exactamente qué hacías tú o qué fuiste tú haciendo, porque supongo que tu rol iría cambiando cada día casi. Sí, o sea, yo cuando entré para montar la primera vertical de negocio de Depower, que no era Depower MBA, que era Future Leaders, que era básicamente Depower MBA, pero adaptado al público más joven hasta 26, 27 años, ¿vale? Porque ahí, Depower, aunque suene contraintuitivo, en ese momento el perfil medio era gente directiva, ejecutiva de grandes empresas que tenía 36, 37 años y que lo que no estaba buscando era el título. Entonces nos tuvimos que inventar algo para atraer a público más joven, que fue Future Leaders. Esto no lo creé yo, esto se lo inventaron ellos. Yo apliqué a la beca de Future Leaders porque se inventaron una beca para 30 personas, los 30 líderes jóvenes y no sé qué. Yo apliqué a eso y a partir de ahí es cuando me conocen y me llaman y entonces ya hablo con ellos y ya me dicen, oye, han aplicado, no me acuerdo cuánto fue, pero como 5.000 o 6.000 personas a esto. Igual eran 3.000, pero vamos, un huevo de gente a esto. Aquí hay una vertical, aquí claramente, potencialmente hay negocio. Desarróllalo. Y entonces ahí cogí yo y me puse a monetizar eso con un programa que era el mismo que Depower, con ciertos retoques y adaptaciones enfocadas a gente joven, pues desarrollo de marca personal, una parte de emprendimiento para que puedas llevar a cabo tus ideas sin necesidad de invertir mucho tiempo y mucho dinero. Luego, una cosa que tenía es que tú Depower podías comprarlo directamente. Entrabas en la web, lo comprabas y fin. Esto no. Esto siempre había un proceso de selección y tú a través de la web no lo podías comprar. Tenías que pasar ese proceso. Y eso fue parte de las claves que hicieron que la gente se empezara a interesar por el producto, a pesar de que el título, entre comillas, no era el foco, ¿no?
Claro. Porque al final cuando tienes 25 años lo que quieres es un titulito que te ayude total. a posicionarte en el mercado, ¿no? Eso irá cambiando, pero... Y además no es fácil lo que cuentas porque, como tú dices, The Power fue un producto que igual pocos en Europa han traccionado tan fácil y tan rápido. No, sin duda, sin duda. Entonces, claro, ya sacar el segundo producto, ya siempre va a haber la comparación con el primero y seguramente ya no se encuentre todo tan llano, ¿no? Al mismo tiempo, es verdad que te arrastraba, ¿no? Y que la propia fama de Power te ayudaba a tú vender con más facilidad, eso está claro, pero bueno, nos tuvimos que inventar ahí una propuesta de valor. El primer año con eso facturamos 1 millón de euros, ahí estaba yo solo, y ahí básicamente hacía todo, las landings, las creatividades, seteaba las campañas, todo. Y luego el segundo año hicimos ahí ya creo que fueron como 2 millones y ahí ya con más personas, y entre medias del primer y el segundo año lo que me ponen como reto, porque yo en Future Leaders llamaba muchísimo para vender porque tenía que hacer el proceso de selección y era la misma llamada de venta, ese proceso de selección. Lo que me proponen es montar el equipo comercial. En ese momento había como 7 personas que estaban llamando a vender The Power. Me dicen, oye Luis, tú que un día friegas aquí la oficina, otro día llamas y que más o menos haces un poco de todo, ponte a montar el equipo comercial. Y en ese momento tenía 25 años, me acuerdo era agosto del 19, en mayo del 20 pasamos de 8 en el equipo comercial a 80 y básicamente vendíamos en España, Estados Unidos, UK, Alemania, LATAM y bueno, pues al final montamos un equipo, claro, tocó justo en mitad de ese periodo pandemia. A nosotros nos vino muy bien, las escalas eran loquísimas, la gente dejó de invertir, nosotros seguíamos invirtiendo, pero el retorno era 2x o 3x porque no había gente pujando. Entonces, bueno, a nosotros nos vino muy bien y la escala se notó. Y ahí fue cuando monté ese equipo comercial y eso es lo que estuve haciendo hasta que me fui, la gestión del equipo comercial a nivel global, B2C. En este caso. Y ahora, por ejemplo, que ya has conocido muchos más equipos comerciales, ¿dirías que se hace mejor en la parte esta de ventas en equipos pequeños, en startups o en las empresas grandes que está todo muchísimo más, digamos, racionalizado, todo más segmentado, todo más... Depende. Depende. No te quiero decir que se hace mejor en uno o en otro. Creo que veo equipos que lo hacen bien, pero también veo muchos equipos que lo hacen bastante mal. Y porque creo que es un tema de lo que hablábamos al principio, de que no aplican mucho el sentido común a muchas de las cosas, no se usan las herramientas ni se saca provecho de ellas y se siguen gestionando los leads como en los 90 que no tenías CRM, ¿sabes? Claro. Entonces veo mucho papel y boli, que está fenomenal para ciertos momentos, pero... veo poco aprovechamiento y poca eficiencia en la gestión de los leads, veo poco pensamiento desde el punto de vista de marketing, de cómo se generan esos leads, cómo se plantean los formularios para conectarlo bien con el equipo comercial y ser capaces de priorizar, ser más eficientes en la gestión. O sea, veo que mucha gente oye campanas, pero no tiene muy claro dónde, y hay empresas gigantes que lo hacen normal, pero coño, venden brutal. Entonces yo ahí no me meto porque muchas veces vamos de listos y al final conozco empresas que facturan 30 y 40 millones y no tienen CRM. Entonces, están con un Excel. Entonces, me preocupa poco lo bueno que se está ejecutando, pero sí es cierto que se ejecuta muy mal en las dos vertientes, tanto pequeños como grandes, y se ejecuta muy bien tanto en los pequeños como en grandes. Claro. Hay menos muy bien que muy mal. Visto desde fuera, yo, a ver, no conozco exagerado de ventas, pero siempre me ha dado la sensación como que es un poco el profesional de ventas. Es como que al final es una persona que tenía esas cualidades innatas. Vendía bien, sabía hablar, tenía desparpajo, pero que quizás no es una profesión que, igual como no hay unos estudios tan reglados, que se profesionaliza, te enseñan a usar un CRM y como que permite a gente que igual no tiene esas cualidades innatas de coger un teléfono y convencer, llamar y tener ese desparpajo, como que igual está menos profesionalizada que otras, ¿no? ¿Puede ser? Frase para clip. Cualquiera puede ser comercial, ¿sabes? El inglés enseña mal, ¿no? Pues es un poco lo mismo. O sea, para mí... el 70% de la venta, que yo entiendo como venta, y te diría que es del 90% de los productos, el 70% de la venta es método. Y si es método, se puede aprender. Y se puede enseñar, se puede parametrizar y se puede decir, haz esto y que la gente lo haga y funcione medianamente bien. Yo soy
una persona a nivel comercial que probablemente sea de ese tipo de perfil que has dicho tú. Pues tienes desparpajo, más o menos puedes hablar bien, sabes cómo interlocutar con la gente, entender qué les dices y qué no. Yo no era excesivamente buen comercial. ¿Por qué? Porque yo era un buen comercial en la llamada. Llamo, pum, te vendo lo que quieras, te suena bien y te vas caliente. Si consigo cerrar, te cierras, pero si no, te vas caliente. El problema es que eso, en el medio plazo, lo que hace es que la gente que trabaja así es gente mucho más inconsistente. Entonces, yo he visto a gente que no llamaba tan bien, incluso que llamaba peor que la mayoría, pero por ser tan consistentes en cuántos touchpoints hacían con cada lead, cuándo iban a hacer una llamada a su cartera antigua y hacer winback, ¿no? Gestionar los leads antiguos. Cuándo iba a mandarle un WhatsApp, en qué momento iba a hacer seguimiento. Todo eso hacía que en la media, al final del año, fuera muchísimo más consistente y por lo tanto acababa vendiendo más que el tío que por defecto llamaba muy bien. No sé por qué, pero en general la gente que llama muy bien y que es más tal es bastante más desastre. Sí, va más a instinto, ¿no? Es un tema que lo he visto, joder, he tenido la suerte de tener, no sé, más de probablemente 140 comerciales. Y ver en otras empresas, ni te cuento. Era como una norma. O sea, un tío que ves así suelto y tal, en general suele ser poco ordenado, no tiene tan claro cuándo hace los seguimientos y eso al final del día te acaba penalizando en el medio plazo. Si consigues encontrar al tío que hace el método perfecto y que encima es un llamador brutal, éxito. Pero es muy difícil de encontrar ese mix de habilidades. Entonces te diría, creo que si tú mapeas bien cuáles son tus procesos comerciales, los tienes muy definidos, cuándo tienen que hacer cada touchpoint y todo este tipo de cosas, prácticamente cualquiera podría hacer un buen papel a nivel comercial. Claro, porque según lo que nos cuentas, al final lo más importante es un poco el CRM, la tecnología un poco aplicada, de tenerlo bien configurado y que le dé un buen servicio, ¿no? A ese comercial. Sí, o sea, puedes utilizar el CRM para conseguir eso. Es más, deberías utilizar el CRM para conseguir eso, pero no es algo estrictamente necesario. Podrías tener... Te sorprendería la cantidad de personas con las que yo he hablado de empresas medianamente grandes que no tienen siquiera mapeado cuál es el flujo que tiene que seguir su comercial desde que hace el primer intento de llamada hasta que acaba descartando un lead o acaba vendiendo ese lead. Te sorprendería. La mayoría de gente no tiene un Miro con un whiteboard de estos, ¿no? Una pizarrita de estas online que puedes hacer 1.000.000 de mapeos y tal. Te sorprenderá la cantidad de gente que no tiene como esa base de, oye, primera llamada, si no me coge, un WhatsApp a los 2 minutos, si me lo coge, no sé qué, si no me lo coge el WhatsApp, no me responde el WhatsApp, otra llamada, no sé. Eso, por lo menos para tenerlo como base, ya le da una guía al comercial y ojo, no es para que el comercial lo siga a rajatabla necesariamente, pero es lo que a ti te permite saber cuando el comercial te diga, pues mira, he cambiado que en vez de llamarle a los 2 minutos, le llamo a los 5. Y al final del mes puedes decir, oye, este tío que llama a los 5 parece que convierte más que el otro tío que llama a los 2, claro, como había puesto. Y puedes ir mejorando, pero tienes un punto de partida, ¿sabes? Entonces, no necesitas un CRM para conseguir eso. El CRM debería automatizarte los procesos, automatizarte los envíos de mensajes, de WhatsApp. Y es una herramienta que te ahorra tiempo, pero que no es necesaria para hacer un buen proceso comercial. Claro. Lo necesario es tener esa parte más básica de qué va a hacer el comercial en cada momento, desde que hace el primer intento de contacto hasta que descarta un lead o lo convierte. Y digamos que, por lo que has mencionado ahora, en finales de 2025, el kit básico para un comercial, digamos, vaya bien equipado a la guerra de la venta sería un CRM, un Miro, ¿y qué herramienta más puede llegar a necesitar? Depende del tipo de venta, depende de muchas cosas. Pues yo qué sé, si tus ventas, por ejemplo... O sea, por ejemplo, una herramienta que te grabe las llamadas me parece relevante. Vale. Creo que puede ser o una de estas tipo TeleDV, ¿no? Que se meten en la llamada y entonces te hacen los repartos. La más famosa en esto y para las empresas más gordas es Gong, ¿no? Que hace un reparto de cuáles son el tiempo que has hablado tú, el tiempo que tal. Esto HubSpot ya lo hace de base con su herramienta de llamadas.
Un papel y un lápiz es una herramienta bastante útil. Vale. Sobre todo porque yo, por ejemplo, soy creyente de que cuando estás en la llamada, lo ideal no es que estés tecleando. Vale. Entonces, Sí. creo que pierdes foco de lo que te está contando la persona. Y soy creyente también de que la gente cuando está hablando contigo tienes que escucharla de forma activa. Y si estás tecleando es muy difícil que estés escuchando de forma activa. Entonces, un papel y un boli para apuntar las 4 cositas que te va diciendo y luego sí meterlas en el CRM me parece una herramienta relevante. Y luego, pues obviamente, pero que esto no sé si considerar una herramienta, pues WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, en LATAM es impensable que tú puedas tener un equipo comercial que no utiliza WhatsApp. Impensable. Pero poco más. O sea, realmente si tienes bien estructurado cuál es tu proceso comercial y de gestión desde el momento en el que empiezas a contactar al lead, tienes un script medianamente definido o una buena estructura y tienes ese CRM que se supone que deberías utilizar con sus automatizaciones y sus cosas, es que no necesitas más, un teléfono. Y bueno, ya luego si quieres vamos a la parte de la IA como sustitutivo de la persona, pero ahora como apoyo está un poco magnificada porque yo veo que todo el mundo dice, yo le pregunto a ChatGPT, estábamos hablando de transcripciones de llamadas, etcétera, etcétera. ¿Está ya tan avanzada la IA como para ser un apoyo increíble o todavía se magnifica un poco que igual esos análisis son todavía de un nivel bajo, medio, no sé? A ver, he visto de todo. Yo creo que depende un poco de... O sea, creo que para poder implementar bien la IA tienes que tener medianamente bien definidos tus procesos previamente. Es más, yo acabo de incorporar en el equipo una tech lead, llámalo X, pero una persona que se va a dedicar única y exclusivamente a desarrollar cosas a nivel interno para automatizarlas en la medida de lo posible y a partir de ahí, pues, hacernos mucho más eficientes internamente, ¿no? Y antes de ponerse a desarrollar nada, lo que le he dicho que haga es ponerse a mapear 2 horas al día con los diferentes departamentos todos sus procesos. Entonces, durante 2 meses va a estar mapeando todos los procesos que hace cada departamento en cada interacción que tiene con el cliente, en su desarrollo de creatividades, de landings, de formularios, de setup de campañas. Va a mapear todo eso, porque la verdad que no lo tenemos súper bien mapeado, y en el momento en el que eso esté mapeado, entonces, conociendo las herramientas es cuando se te pueden ocurrir las ideas de, vale, aquí podemos implementar esto para ahorrarnos hacer esto. Y la realidad es que sí está medianamente avanzada como para no sustituir, pero sí potenciar a todo el mundo. Y esta es la apreciación que siempre me gusta hacer y es, para mí la IA veo difícil que nos vaya a sustituir a nadie o a muy poca gente. Porque realmente lo que creo es que tú tienes que tener el criterio y lo que va a hacer la IA es multiplicarte a ti ese criterio, esa capacidad de generar un output por 3, por 4 o por 5. Claro. Pero siempre pongo el mismo ejemplo. Mira, Uber, toda la parte de Uber for Business que llevamos toda la estrategia digital, tenemos que hacer unas campañas en Polonia, ¿vale? Y en Polonia, pues las creatividades las tenemos que hacer en polaco. Yo puedo coger, lo puedes automatizar o no, pero puedes coger a ChatGPT y decirle, oye, estas creatividades que he hecho en español, por favor, adáptamelas con un super prompt de la leche, no sé qué, Y ChatGPT te va a dar los textos que tienes que poner en las creatividades. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé polaco. Entonces, voy a meterle miles de euros a unas creatividades traducidas por ChatGPT sin tener ni idea de si esas creatividades y esos copies tienen alguna errata, alguna frase que esté mal interpretada por el sistema. Entonces yo no tengo el criterio ni la capacidad para meterle ahora 5.000 pavos a unas creatividades porque no sé si están bien traducidas. Claro. Y llévate el polaco al marketing, a las ventas, a lo que tú quieras. Si tú no tienes el criterio y no sabes polaco, no puedes saber si lo que te está entregando la IA de vuelta a lo que tú le has pedido está bien. Entonces, Vas a ciegas, sí. Vas a ciegas y tienes que tener una confianza de la hostia. Porque yo, ya te digo, yo he tenido que consultar a una persona que es polaca para que me lea las creatividades y me diga, ¿están bien? ¿Están mal? Y entonces le doy al play a las campañas. Pero si no, es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que la IA hoy, bien utilizada, y te aseguro que yo dedico cientos de horas a esto, es un multiplicador de tu output brutal. Y de hecho mi objetivo con la agencia es que vamos a crear la agencia del futuro. Vamos a hacer con 30 tíos lo que otras agencias hacen con 100, 120, 150. Estoy seguro, porque lo veo y porque ya lo estamos haciendo entre comillas. Entonces,
Creo que sí hoy está en un momento en el que puedes utilizarla y te puede dar unos outputs brutales, pero no puede existir sin que tú lo refines, sin que tú le des el toque final o lo revises o sepas si lo que te está dando es bueno o malo. Claro. Y justo antes mencionabas ya los diferentes departamentos. Quería un poco profundizar en esto y primeramente quería hablar un poco de la relación del departamento de ventas con el de marketing. Normalmente yo al departamento de ventas siempre lo veo como muy separado del resto, pero no sé si es común o yo estoy un poco contaminado por lo que he visto. Pero ¿cuál es normalmente la relación que hay y la que debería haber entre el departamento de marketing y el de ventas? O sea, la que hay entiendo que dependerá de cada empresa, ¿no? Lo que sí que veo es, esto lo he dicho alguna vez, o sea, creo que lo que hay es bastante desconexión, quizá no tanto de que hablen, sino de conocimiento de lo que hace el otro, uno, y de conocimiento de la temática del otro, ¿no? O sea, creo que es importante que un director comercial entienda bien cómo funciona un funnel de captación, que entienda bien lo que es un CTR, que sepa qué creatividades está haciendo su equipo de marketing y por qué las está haciendo así, en qué canales, cuál es el potencial de un canal versus otros, ¿no? Ese tipo de detalles, y creo que un equipo de marketing debería ser capaz de hacer una llamada comercial sin que le diera cosa, porque debería saberse el producto, debería saberse el script, debería entender cuáles son los pasos que sigue un lead desde el momento en el que lo empieza a gestionar un comercial. Entonces yo he tenido la suerte de que en The Power vivimos un equipo comercial y de marketing que estaba completamente unido, y con Nacho al final hacíamos un muy buen equipo, e incluso cosas que normalmente se asocian al equipo de marketing, pues las hacía yo. Por ejemplo, la parte de los nurturings y toda la parte del email marketing lo gestionaba yo desde mi lado, porque al final se estaba constantemente integrando con el equipo comercial, ¿no? Un tío colgaba y le quería mandar un email o quería que el lead entrara en una automatización, pues lo lógico es que yo tengo el conocimiento de cuáles son todos esos steps y cómo se integra bien, para que no acabas de entrar en el funnel y te digo hola Luis en un email, pero hace 5 minutos que te ha llamado el comercial y ya te ha contado, ¿no? Y que no haya esas desconexiones. Entonces, para mí esa es la clave. Lo que veo es bastante, en general, desconexión, pero bueno, entiendo que es una cosa... Es que estoy harto de decirlo, o sea, pero tampoco quiero ser como el más listo de la clase, porque no creo que lo sea. Simplemente lo que veo es que genuinamente hay desconexiones que creo que por dejadez y por la pura inercia se producen entre marketing y ventas, que son fácilmente solucionables y que hacen que, a pesar de tener toda la tecnología del mundo, toda la IA del mundo, todos los CRMs del mundo, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes de que existiera todo esto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues para mí eso es un poco el momento. Y si ya metemos al tercero en discordia, que sería el departamento de producto, ¿cómo es ya ese triángulo, digamos, también, insisto, o sea, creo que depende, ¿no? Pero o sea, yo te diría que en líneas generales mi percepción es que seguramente sea el departamento más aislado de todos. Que tiene cojones. Pero seguramente sea el departamento más aislado de todos, porque parece que no es necesario que producto explique el producto, porque el producto se explica solo. Sí, ¿no? Se conoce mucho esa frase. Entonces, claro, el producto se explica solo, pero detrás del producto hay gente que está pensando en cómo desarrollarlo de una forma X o Y, ¿no? Para dar el mejor servicio a sus potenciales clientes. Entonces yo creo que, lógicamente, nutrirse de lo que te dice ventas o marketing está muy bien. No es necesario. Creo que no debería ser necesario, porque muchas veces te pueden llegar a contaminar. Y si le preguntas a Steve Jobs, la gente no tiene ni puta idea, ¿no? Pues entiendo que los de producto aprendan algo de Steve Jobs, seguramente. Pero yo sí que les he utilizado de forma egoísta como director comercial, y he cogido a un Matías Pantaloni, director de producto de Power, y me lo he llevado 2 horas de sesión a que les explique el producto a mi equipo comercial. Claro. Me parece básico. Y que el equipo comercial pueda preguntarle a alguien que ha construido con sus propias manos el producto el porqué de cada cosa, a quién va dirigido según su criterio, por qué le ayuda a esa persona el producto según su criterio, ¿no? Y al final es lo que te permite realmente que el comercial no sea un mero despachador, sino que sea la persona que mejor entiende el producto y que por lo tanto es el que mejor asesora al potencial cliente, ¿no? Claro. Incluso al final es un aprendizaje mutuo, ¿no? Al final, con lo que le están preguntando ya a la persona de producto, la persona de producto ya con un poco de picardía ya saca sus propias lecturas, ¿no? Seguramente. O no.
Pero a mí me da igual, porque mi objetivo al final del día es venderlo. Y si cuanta más información tienes, probablemente es la mejor forma para vender un producto, descartar a clientes que no tiene sentido que lo compren o este tipo de cosas. Y sin eso creo que es muy difícil que un equipo comercial haga su trabajo real, que no es contar lo que está en la landing o en la web, sino realmente adaptar la propuesta a cada perfil y ver si efectivamente le encaja, ¿sabes? Pues yendo un paso más atrás, antes de un producto siempre hay una idea y al final yo te he leído y me ha parecido muy interesante y creo que va a nutrir bastante a la gente que lo escuche. Bueno, un poco tu idea de qué es validar una idea y sobre todo qué es en 2025 validar una idea. Si nos puedes hablar un poco de esto. Vale. A ver. Te diría que esto se puede hacer desde 2018, ¿sabes? Es verdad que hoy es mucho más fácil. Y, joder, desde hace 8 meses con el tema del bytecoding, Lovable, Replit y todas estas herramientas que están surgiendo, es todavía más fácil validar el producto, ¿no? Yo soy creyente de que al final validar el producto realmente es validar tu propuesta de valor y que es muy fácil hoy en día poner un volumen de ojos ingente sobre esa propuesta de valor para ver si efectivamente le interesa a alguien. Entonces, yo si me dieras ahora 100 pavos y me dijeras cómo los puedo amortizar más para aprender el máximo, te diría Facebook Ads. Claro. Para mí es el canal definitivo, al menos hasta hoy, no sé qué día es hoy, pero vamos, 30 de septiembre del 25. Hasta 30 de septiembre del 25, para mí, el canal definitivo de Facebook Ads, o sea, de aprendizaje y de marketing es Facebook Ads. ¿Por qué? Porque es un canal que de forma muy barata te permite entender muchas cosas. ¿Cómo valido yo un producto? Para responder a tu pregunta de forma medianamente ágil. Para mí validar un producto es definir tu propuesta de valor en una landing page, que lo puedes hacer hoy con Lovable. Espero que la escribas tú, que no la escriba la IA, ¿vale? Que la IA si quieres te la refine, pero coño, escribe tu propuesta de valor, que es tuya, que te la ponga en una landing page un Lovable de turno, o que te lo ponga un Replit o la herramienta que quieras, o la construyes en Framer. Hay decenas de herramientas, desde la más sencilla del mundo, que es CARD, C-A-R-R-D, a la más compleja del mundo, que sería desarrollarla tú, ¿no? Pero yo te diría que con un CARD, un Framer o un Lovable de turno que te va a construir una landing page más que válida, y suficiente. Entonces, lo que necesitas es coger esa propuesta de valor, ponerla en una landing page, con la esencia y los mensajes más importantes, hacer unas creatividades, 4 o 5 creatividades, no tienen ni que ser en vídeo, estáticas, valen. Que lleven la esencia y que hablen directamente al cliente al que te quieres dirigir. Ejemplo. Pues por ejemplo, una cerveza que estoy viendo ahí, pues una cerveza que sea orgánica y tal, pues coño, ¿eres un loco de las cervezas? Hemos creado la más especial del mundo. Eso es una creatividad que te podría servir en estático para Facebook Ads. Bueno, pues simplemente coges esa creatividad, esas 4 o 5 creatividades, haces un setup de campañas en Facebook Ads, que no es tan complicado, te miras un tutorial de YouTube que tardas 1 hora y haces el setup medianamente bien. Y lo que haces es que primero lanzas las campañas y ves si hay clic. Si hay CTR, si hay clic en las creatividades, eso significa que hay interés, ¿vale? Cuando veas si hay interés, normalmente te diría una campaña que está medianamente bien, a partir de 2.000 impresiones, un CTR de 1,5, CTR todos, que hay 2, CTR todos de 1,5 es un buen CTR, es un CTR bastante bueno. Hacen clic. Esto lleva el tráfico a la landing page. Y en la landing page, para validar, tienes 3 opciones, ¿vale? La más hardcore y la menos hardcore y una intermedia. La más hardcore sería que hubiera un botón en esa landing page que te llevara a una pasarela de pago, por ejemplo. Si quieres validar la transacción, que esto es lo que diría Lean Startup, ¿no? Que valides la transacción. Pues si quieres validar la transacción, lo que tienes que hacer es que generas una pasarela de pago en Stripe, que son 5 minutos, y con esa pasarela de pago de Stripe ves cuánta gente está dispuesta a pagar. Si hay gente dispuesta a pagar, éxito, has validado, tienes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, luego tienes que llamarle y decirle a ti, oye, no, que me he quedado sin stock, o depende del producto que sea, ¿no? O un software, pues oye, que era una prueba, se lo puedes explicar. Esto ya gestiónalo tú, ¿no? Pero bueno, eso sería lo hardcore.
Luego tienes otras opciones como la menos hardcore, una waitlist. Oye, hemos lanzado esto, apúntate en la waitlist. Sí, que deje el mail, vamos, básicamente. Que te deje el email o incluso que te deje un formulario un poquito más largo, ¿sabes? Y entonces ese sería el intermedio, que haya un botón y que en el botón haya una encuesta y que con una serie de preguntas y con esa serie de preguntas ves cuánta intención de dejarte el dato tiene la gente. Intenta asimilarlo, si no vas a hacer la transaccionalidad, que sería lógico que no lo hicieras, intenta asimilarlo lo más posible a esa transaccionalidad para que generes la fricción suficiente como para que no te lleve a error pensar que te dejan 1000 emails significa que está validado, ¿vale? Claro. Porque 1000 emails, ok, pero que a la gente cada vez le cuesta menos dejar el email y también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, intenta generar fricción a partir de preguntas del formulario que también te van a permitir entender quiénes son la gente que te está dejando ese dato, porque a lo mejor es muy diferente de lo que tú te pensabas. Y te termino. Otra de las cosas buenas que tiene Facebook Ads es que lo puedes dejar completamente abierto. Puedes segmentar por ubicación si tu producto está limitado por región. Puedes segmentar por edad si tu producto está segmentado por edad, pero poco más. Lo que debería filtrar es la creatividad. ¿Eres un loco de las cervezas? Si no eres un loco de las cervezas, pasas. Si eres una persona que realmente es una loca de las cervezas, probablemente hagas clic. Entonces, la creatividad es la que filtra y además lo que te permite eso es entender que a lo mejor hay gente que simplemente tu propuesta de valor atrae a un perfil que tú no te imaginabas. Siempre doy el ejemplo de las bragas. Tú mañana haces un anuncio de bragas, no limitas en sexo y a lo mejor te sorprende la cantidad de hombres que compran las bragas. Claro. Por lo que sea, porque hay cosas que no puedes controlar y todo lo que no hayas validado con datos y con una campaña o con un CTR o con una métrica son assumptions, bajo mi punto de vista. Y hoy en día tienes un Facebook Ads que te permite, con 500 pavos, nosotros hacemos esto, o sea, tengo un producto que es MVPs y validamos canales, en este caso no validamos tanto productos como canales de captación. Y literalmente es esto, oye, te montamos 10 creatividades, te hacemos una landing page, te hacemos un formulario y te hacemos un setup de campañas. Le damos al play depende del mercado y tal, pero entre 15 y 30 euros al día, le damos al play a las campañas y te aseguro que es bastante probable que generes leads. Y si no los generas con este funnel que te acabo de montar yo, es que tu producto no tiene market fit o este no es el canal, ¿vale? Claro. Pero se puede hacer. Y justo has mencionado varias veces la landing. Más o menos ya sabemos, bueno, luego podemos hablar otra vez de las creatividades. ¿Qué tiene que tener mínimo esa landing? Porque supongo que también habrá aberraciones dentro de las landings. Sí, bueno, la mayor aberración para mí son los puntos de fuga, ¿no? Que la gente lleve el tráfico de campañas de paid, ya sea en Google, Facebook, LinkedIn o lo que quieras, a páginas web, por ejemplo. O páginas que tienen botones que te llevan a otras páginas o a su Instagram, ese tipo de cosas. La landing y el tráfico que lleves a una de paid a una página solo puede ser una landing page y en la landing page solo puede haber una opción que es un formulario. Yo en general lo pongo detrás de un botón y ese formulario capta el dato, ¿vale? Pero la landing page al final lo que tiene que tener sí o sí es header, subheader, algo de social proof que aquí puedes ponerle, normalmente yo pongo social proof con números, pues oye, un 4,7 sobre 5 en Google, más de 1 millón de usuarios han usado la aplicación, lo que sea. El header que tiene que ser algo directamente del producto. Pues la mejor cerveza orgánica creada en España. Subheader. Hemos juntado las mejores maltas de España para que puedas disfrutar de una cerveza única en su especie. Social proof. Pues eso, 4,7 de 5 en Google. ¿Qué más puede decirte de una cerveza? La recomienda Paquito Pérez, ¿no? Luego le meterías otro social proof con un testimonio de el comidista. Sí. El comidista recomienda esta cerveza, fue una de las mejores cervezas que me he tomado en mi vida. Y luego el por qué te hace diferente, como 3 o 4 cositas que compongan, ¿no? Lo que hace diferente a la cerveza o los pasos de producción y tal. La cerveza no es el tipo de producto que suelo vender yo porque no, es transaccional. Pero bueno, más o menos sería algo así, ¿no? Entonces, para mí, la clave del éxito está en los 3 primeros bloques. A partir del tercer, cuarto bloque que tienes, ya todo lo demás, añade lo que quieras, porque si llegan hasta ahí es que es gente interesada y por lo tanto cuanto más información, mejor. Antes se decía que las landing page no podían ser el scroll infinito. Eso los americanos lo desmintieron hace mucho, todos los vendecursos, el Russell Branson de turno, Sabri Subi, toda esta gente lo desmintió porque si te metes en cualquier landing de sus productos es literalmente infinita.
por esa reflexión. Si tienes los 4 bloques iniciales optimizados, todo lo que pongas debajo es a más. Da igual, Claro. no resta, ¿sabes? Sí, totalmente. Entonces eso para mí es lo que tiene que tener una landing. Y, hombre, si puedes meterle en el header un vídeo, por ejemplo, del producto, eso ya sería espectacular, ¿no? De la plataforma, el SaaS que tienes, de cómo se fabrica la cerveza, de cómo se explica el curso, todo este tipo de cosas. Pues un vídeo en el header también es una cosa que suele ayudar bastante, aunque no es indispensable. Y en la parte del formulario supongo que depende muchísimo de cada producto, de cada servicio, pero seguramente tirando de lo que no se debe hacer ya saquemos bastantes lecturas. Sí, o sea, para mí lo primero que nosotros validamos en The Power es que cuando enseñas todas las preguntas del tirón, en general penaliza el completion rate. ¿Vale? Entonces yo lo que te diría es un formulario tipo Typeform que vaya por etapas, donde captes el dato. Luego una cosa que llevo años haciendo y que siempre digo, porque estoy bastante orgulloso, que esto, la verdad, me lo inventé yo, junto con Jorge de Cubro, porque no lo he visto hacer a nadie, que es que siempre está la eterna dicotomía entre ventas y marketing, ¿no? Ventas quiere calidad y marketing quiere volumen. Bueno, pues nosotros nos inventamos un sistema en el que a través de un Typeform, de cara al cliente, tú ves un formulario, pero de cara interna son 2. Entonces, tienes un primer formulario que lo que hace es cualifica y capta el dato básico. Nombre, apellido, email, teléfono si es obligatorio porque tu equipo comercial tiene que llamar, y 1 o 2 preguntas que cualifiquen. Por ejemplo, la dehesa, ¿vale? La dehesa, Club de Golf número 1 familiar de Madrid. Pues en la dehesa nos interesa un perfil muy concreto, que es gente con hijos y que juega al golf. Claro. Vale, pues ¿qué hago en el primer formulario? Nombre, apellido, email, teléfono, juegas al golf si no, tienes hijos si no. Ese es mi primer formulario. Cuando dan a siguiente, en la de si no tienes hijos, cuando le dan a siguiente, pasan al segundo formulario. Sin Ellos darse cuenta, ¿no? solo han visto una pantallita de carga con el logo, no lo perciben, y entonces en el segundo formulario ya empiezo con la tralla. Y todo el que completa el primer y el segundo formulario, al final se supone que es de mucha más calidad que el que solo completa el primero, pero no has palmado Vale. de por medias el volumen. Y a esa gente le puedes hacer un nurturing, el que ha completado solo el formulario no, tiene su nombre, tiene su apellido, tiene su email, tiene su teléfono. A veces puedes hacerle un nurturing automatizado, ¿no? Una secuencia de emails automatizada para que te deje más datos o para que demuestre su interés. Entonces no estás penalizando a uno ni a otro. Al equipo comercial le estás asignando los que han completado los 2 formularios, o al menos priorizan a esos y luego gestionan a los demás, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que tiene que tener un form. Nombre, apellido, email, 2 preguntas que cualifiquen y luego ya todo lo que quieras de, pues yo qué sé, lo que se te ocurra, de información relevante que te haría, como lo expresaría yo, es información relevante que es la misma que te hace que las mismas preguntas que te hace un comercial cuando quiere cualificarte o hacerte el profiling, Claro. ¿no? Pues eso es lo segundo. Y bueno, al final este es un proceso de validación, pero tú siempre tienes antes, en teoría si ya estás validando, el pálpito positivo. En teoría. Tu madre te ha dicho que es muy guay y tal, ¿no? Se Novia. ¿Se reciben muchos tortazos o realmente Seguro. el instinto, digo lo que hayas hecho tú hasta ahora, normalmente viene a confirmar lo que ya pensabas o se reciben bastantes dosis de realidad? O sea, yo en general te diría que si tu producto no tiene un product market fit, lo vas a notar así. O sea, es medianamente fácil de notar porque al final no deja de ser que la gente no hay narices a venderle el producto. Y yo lo he visto captar leads incluso, contar la propuesta de valor, que entren los leads, llamarles por teléfono, casi regalarles el producto, dejarlo a un precio de chiste y no lo compran. Sí, me encanta el producto, pero te lo dejo a 3 euros. No lo compro. Entonces, para mí, por eso te decía que también nos puede llevar a error el que te dejen una waitlist de emails. Claro. Que o sea, al final, hasta que la peña no empiece a chinchar, no me vale la validación, ¿no? Entonces, sí, obviamente la gente quiere montar el nuevo Facebook. O sea, si quieres montar el nuevo Facebook y tal, te digo, desde ya, que es casi imposible. Si lo que quieres es pues hacer una vuelta a una idea, una agencia, un producto que ya existe, que ya está validado y que si sabes comunicarlo bien, es medianamente fácil conseguir gente que se interese por él y luego hacerle una venta. Y volviendo a la parte de las creatividades, que ya las mencionamos al principio, y además yo te leí el truco un poco de romper el patrón, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco los errores comunes y un poco qué es una buena creatividad, porque aquí también supongo que verás, además eso lo estarás viendo todo el día porque es entrar en redes
y comerte anuncios y Sí. entonces verás auténticos... Sí. Hay de todo. O sea, yo creo que al final cada uno puede romper el platón como quiera y cada uno puede hacer lo que considere. Yo he visto anuncios que sé que funcionan, pero que jamás haría. Tipo, pues yo qué sé, para un SaaS B2B, que se supone que va a empresas medianamente grandes, hacer el ridículo. Pues hombre, yo no veo tirarte a una piscina para llamar la atención en Instagram para vender tu producto, por ejemplo. Porque está completamente desalineado a como yo me imagino que haría mi marca si vendiera un producto B2B, como es el caso. Cosas que hace la gente mal. Pues yo creo que la gente te diría, mira, el principal error que pasa te diría en todo el funnel, pero en las creatividades es más flagrante probablemente, es que la gente asume que las empresas asumen que la gente conoce su producto. Entonces, o que conoce la terminología, o que al final estamos muy sesgados por el día a día en las empresas. Entonces es muy fácil caer en la trampa de usar terminología compleja, de explicar cosas o dejarlas sin explicar porque como nosotros las tenemos clarísimas porque las hemos explicado millones de veces, pues parece que todo el mundo lo sabe y nadie tiene ni idea de quién eres ni qué haces, a no ser que seas Coca-Cola y poco más. Sí, en el caso de la cerveza, por ejemplo, que mencionabas antes, de ya no decir que tiene alcohol porque claro, ya lo sabemos de sobra, ¿no? Podría ser, es un buen ejemplo. Entonces, al final del día, creo que la clave es contar, o sea, tener siempre claro que la gente a la que le estás contando la película no te conoce. Y no te conoce ni conoce tu propuesta. Por lo tanto, ser lo más simple que puedas en las creatividades en cuanto al mensaje. Pues eso, la mejor cerveza en España 2025. Eso es un copy claro, sencillo, se entiende. La gente que sea una loca de la cerveza, tienes que conocer esta cerveza nueva si eres un loco de las cervezas. Es que se entiende. O sea, no sobrecomplicar, porque en el momento en el que sobrecomplicas, la cosa suele ir a la mierda. Y luego en vídeo, esto en Facebook Ads, siempre hago lo mismo, ¿vale? Pero es que es muy visual. Tú tienes Instagram, ¿no? De cada 10 veces que abres Instagram, ¿cuántas veces lo abres con sonido? Muy pocas, la verdad. O Vale. sea. TikTok lo abres con sonido, YouTube lo abres con sonido, porque al final vas a consumir contenido. En el caso de Instagram es una red social quizá mucho más visual, ¿no? Sí. Pues tú fíjate en los anuncios que hace la gente en vídeo, a ver de cada 5 que ves, de cuántos te enteras de qué va la película en los 3 primeros segundos. Sin sonido. Fíjate. De ninguno. En general, de ninguno. A pesar de que pongan subtítulos. Al final, necesito que en los 3 o 4 primeros segundos me des la información de para quién es este anuncio, ¿no? Entonces, yo siempre lo llevo diciendo un montón de veces, ya no me copian, así que lo sigo diciendo, me copiarán, ¿eh? Pero yo siempre pongo un bloque de texto del segundo 0 al segundo 5, aunque quede feo, aunque rompa la estética del anuncio, porque yo no priorizo la estética, priorizo el mensaje. Esta es la mejor cerveza en 2025 si eres un loco de las cervezas. Del segundo 0 al segundo 5. Eso si estás haciendo un vídeo de cómo se fabrica la cerveza. Porque desde el segundo 0, aunque no tenga sonido, sé de qué va la película, ¿no? Entonces, para mí es clave eso, y es uno de los mayores errores que yo veo en Instagram hoy, y lo llevo diciendo 2 años y medio. Y no te hacen caso. No me hacen caso, tío. Y es una cosa que es automática. Multiplica por 2 o por 3 tu CTR. Es automático. Y bueno, mencionabas Facebook Ads como para ti la reina totalmente para hacer esto. Sí. ¿En qué posición se queda el resto del ecosistema? O sea, depende. No es excluyente. Simplemente que Facebook al final es, yo creo, el que más distribución tiene. Y el que, además, y esto es brutal, es el único en el que realmente puedes destacar con una creatividad estática. Entonces es el que menos fricción te genera a la hora de lanzarte. Porque hacer vídeo es lo mejor, probablemente. No necesariamente, ¿eh? Yo he visto creatividades estáticas que han superado a vídeos. Pero el hacer vídeo en general genera mucha más fricción. Se puede usar en todas las plataformas, igual que o sea, es la mejor forma de contenido y de hecho la más eficiente hoy en día. Si quieres hacer contenido, haz vídeo, porque lo puedes usar TikTok, LinkedIn, YouTube, y contenido vertical lo puedes usar en todos los sitios. Y todo el mundo prioriza eso, es lo que te enseñan, tanto en el orgánico y probablemente también algo en el paid, ¿no? Pero lo bueno que tiene Facebook Ads
es lo barato que es la distribución, que todo el mundo lo tiene, desde un CEO de una super compañía hasta un perfil joven. Yo en mi oficina, los perfiles, el más mayor que tengo aparte de mí es del 97 y los siguientes son 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Todos tienen Instagram. Claro. Todos tienen Instagram. Y parecía que se iba a ir a la mierda cuando salió TikTok. Entonces, yo te diría que Instagram por eso es el mejor canal, porque es el que con una creatividad estática puedes generar unos números brutales. Y luego ya como los quieras repartir los demás, da igual. Todos los demás también son buenos canales. A mí el que menos me gusta, probablemente... TikTok ha subido últimamente, te diré que en los últimos 3 meses, 4 meses estamos percibiendo un aumento de la calidad del lead en TikTok. Vale. Imitando funnels como los que hacemos en Facebook. Para mí LinkedIn es el más complicado de utilizar bien y el que menos alcance en lead o volumen en lead nos ha generado históricamente con las campañas de post normal, ¿vale? Sí. Que también podrías usar la estática, pero en general yo también lo pregunto mucho. ¿Cuántas veces has hecho clic en un anuncio en LinkedIn? Uy, además de vídeo que normalmente estás consumiendo texto, es casi, vamos... Es que es muy difícil de ver. Yo no he hecho mucho clic en... Lo pensaba hace tiempo. No he hecho mucho clic en anuncios de LinkedIn. No sé por qué en Instagram, cuando lo tienes integrado en tus procesos mentales, quizá hacer un clic en un anuncio, probablemente por el e-commerce o lo que sea. En el caso de LinkedIn no es tan así, ¿sabes? Entonces es mucho más complejo conseguir buenos CTRs, que la gente te deje el dato. La gente no está tan en el mood. Entonces... A mí ahora me arrancan a veces con sonido. Que es algo ¿Ah, sí? que nunca me había pasado y ahora de repente empieza a sonar. Además, aunque esté un Sí, poco ¿no? más abajo que el que estoy mirando, Sí, sí. y empieza a sonar y es molesto. Sí, ya no es buena, sí. buena estrategia, Sí, pero sí. por lo menos llama la atención. Sí, sí, desde luego. Entonces yo te diría, para mí eso. Luego obviamente Google es un super canal. Lo que pasa que a mí me gusta menos que Facebook. O sea, los dos canales reyes claramente es Google y Meta, ¿no? Yo te diría, a mí Google me gusta menos en el caso del search porque para mí no es expansivo. Vale. O sea, tú en Google, en el SEM, lo que haces es que das servicio a la demanda existente, porque es la gente que está buscando tu producto. Por lo tanto, es gente muy cualificada, en general más cara. Es mucho más difícil competir que con Facebook, porque tú en Google al final es un tema de quién tiene la cartera más grande en general, porque Claro. es puro bidding y al final el que busca y el que invierte más pasta es el que se lleva la primera posición. En el caso de Facebook, aunque también hay bidding obviamente, hay un tema que es interesante, que es que si tienes una buena creatividad, aun con un budget de mierda, teniendo gente y players que inviertan mucho más que tú, puedes romper. Más democrática, ¿no? Sí, puedes romper ese tema. Entonces, Google muy guay porque te genera muy buena calidad, pero si no tienes pasta, es un canal más o menos jodido. Facebook es un canal barato que tiene todo el mundo y que te puede generar conversiones B2B, B2C. LinkedIn es un canal que si usas otras herramientas que no sea el post, es un buen canal con los emails, si lo sabes hacer bien y sabes hacer bien el copy y demás. TikTok ha mejorado la calidad para captación de leads en los últimos meses. Y bueno, o sea, Google luego podrías meter YouTube, que también es un canal, pero también es un canal complejo de hacer porque la gente le molesta, se está a punto de consumir un contenido. Sí, es verdad que como es menos nativo. el que más puede llegar a fastidiar. Que Funciona te muy salga bien, ¿eh? No lo he usado muchísimo, pero por lo que sé, funciona bastante bien, pero también es muy demanding en cuanto a tengo que hacer un contenido horizontal, que se integre, que sea llamativo, y entonces producir un vídeo es más jodido. Entonces, para mí es un poco la distribución que te haría. Y bueno, precisamente hablando de todo esto, al final ha salido mucho la palabra creatividad. ¿Cómo de importante vamos, en ventas, en producto, en marketing, en estos 3 pilares? Vamos, en producto segurísimo, pero ¿cómo de importante es ser creativo en ese ecosistema, en esos 3 departamentos? Creativo. ¿Qué es creativo? Buena pregunta. O sea, ya para empezar, ¿qué es creativo? Sería una cosa, y luego, si se es creativo o se entrena a ser creativo. Porque realmente... Yo creo que se puede entrenar, la verdad. O sea, creo que cuanto más estás buscando las ideas, más te surgen. Está el libro este de The Artist Way, creo que es, ¿no? Que es básicamente un libro que te obliga a escribir todas las mañanas 3 páginas. Me lo estoy inventando, ¿eh? Creo que son 3 páginas. Y al final, a base de escribir y forzarte, acabas aumentando tu creatividad. El Rick Rubin, ¿no? Que el del libro este que se ha hecho también súper viral, que tiene un círculo en el centro que es gris, también dice, ¿no? Que es como un río, que la creatividad es como un río y que si le das flujo acaba desbordando y acaba siendo ilimitada, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede entrenar.
Y creo que es importante ser creativo, porque la creatividad te permite buscar soluciones, te permite... es que, claro, depende para qué. Yo, por ejemplo, la creatividad la puedes usar para los mensajes, y para los copies y las landings y las creas y tal. Yo creo que ahí lo hacemos bien, pero la creatividad también puede ser que seas una persona que resuelve problemas de forma creativa, ¿no? Entonces, bueno, depende. Sí, claro, es vital, yo creo, ser creativo en la mayoría de contextos, y sobre todo en contextos en los que, pues lo que hablábamos antes de The Power y tal, ¿no? De startups y tal. Pues creo que tienes que ser creativo porque te lo estás inventando sobre la marcha la mayoría de cosas. Entonces se nota cuando eres creativo y cuando no, porque eres capaz de resolver problemas, eres capaz de inventarte cosas que a lo mejor otra gente no ve. Entonces sí, creo que para entornos muy dinámicos, startuperos o de emprendimiento o tal, creo que sí es vital. Y por lo tanto para producto, para marketing y ventas, pues es importante. Te diría que para ventas es el menos importante, pero también te toca improvisar muchas veces cuando estás en una llamada o este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pasando un poco a un cambio de registro, que sería un poco más tu faceta como creador de contenido, al final, y tu marca personal alrededor de, bueno, de esa creación. Lo primero, ¿en qué redes sociales estás o has estado? Porque a mí se me viene a la cabeza LinkedIn, pero igual simplemente es porque no he mirado otras. Sí. O sea, realmente estoy en LinkedIn hoy. Estoy en LinkedIn y la verdad que LinkedIn ha sido mi fuente principal de ingresos de los últimos 3 años casi. He estado en TikTok. Y en TikTok en 2022 conseguí 40.000 seguidores en 3 meses o algo así. Entonces he validado TikTok y realmente me ha funcionado bien, y el contenido en vídeo me gusta, pero a veces tengo mi amor-odio con el contenido en vídeo porque creo que muchas veces se asocia a personas que no... A ver. ¿Desacredita, quita autoridad, quieres decir? Según qué formas creo que puede llegar a quitar autoridad. Vale. Entonces yo siempre... mira, esto es una cosa que no he dicho. Yo siempre pienso en... Durante una temporada contraté un ghostwriter. 2 meses. Duro. Y lo contraté con el objetivo de multiplicar. Yo tengo un montón de contenido en vídeo porque todas las mentorías, todas las sesiones que he hecho, las sesiones que hago de la agencia, todo está grabado. Entonces ahí hay contenido infinito. Entonces lo pensé como, oye, extraemos el contenido de ahí, lo volcamos en texto, tengo un perfil que se encarga de hacer eso y multiplicamos el output y tenemos mucho más contenido, ¿no? O sea, post de LinkedIn te refieres. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a trabajar, lo primero, vamos a analizar tu perfil de LinkedIn y vamos a plantearlo en tal, cambia el banner. Tío, no quiero hacerlo. Y te digo por qué no, porque pienso en Bill Gates o pienso en Ana Patricia Botín. Tío, no creo que estén pensando en su descripción de LinkedIn, ni en su banner, ni similar, ¿sabes? Porque no tienen ningún tipo de necesidad, ¿sabes? Entonces me da la sensación que todo este trabajo de marca personal, y coño, yo, o sea, he trabajado en mi marca personal creando contenido, intentando aportar valor, o sea, que obviamente eso creo que es vital, o tener una newsletter o este tipo de cosas, y muchos profesionales que respeto lo hacen y me parece vital, ¿no? Pero creo que hay una cosa que es crear marca personal aportando valor y trasladando ese conocimiento de forma, entre comillas, desinteresada, ¿no? Desinteresada, sí. Y creo que luego está la vertical de sí, y esto lo decía yo hace 4 o 5 años. Hay lives míos de LinkedIn de hace 5 años donde yo ayudaba a la gente que se metían en los lives, se metían 130 o 140 personas hace 5 años y me veía su perfil de LinkedIn y yo les decía, pues mira, yo haría esto y lo otro y no sé qué. Los tengo, o sea, están, seguro que los puedo encontrar. Tío, creo que al final optimizar tu LinkedIn como una landing page en cierta medida, con tu banner y tu descripción y no sé qué, al final penaliza en cierta medida tu credibilidad. Claro, es que yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en la cabecera esta de LinkedIn, y puede ser o algo que quede elegante o el típico marcapáginas publicitario que tiraríamos haz clic aquí, una demo gratuita de no sé qué, tío. O sea, tronco, que sabes que parece un neón. Entonces, creo que hay que buscar ese equilibrio. Y yo, o sea, ¿a quién quieres parecerte? ¿Sabes? Porque yo prefiero parecerme a Bill Gates o a Ana Patricia Botín que parecerme al pavo que vende cursos en, ¿sabes? Entonces,
para mí, esa es mi referencia y pienso lo que haría una persona que no tiene necesidad y por eso no le dedico mucho tiempo a hacer que... Sé perfectamente, coño, me dedico a hacer esto, ¿sabes? Me dedico a hacer putas landings. Sé cómo hacer una página de LinkedIn que llame la atención, pero creo que es contraproducente si lo que quieres es como expresar o que se vea que... Seriedad, sí. No, o que realmente no tienes necesidad de vender, porque lo peor que hay para la venta es que se te note que quieres vender. Sí, total. ¿Sabes? Entonces, esa es un poco mi reflexión con respecto al vídeo y al por qué no estoy haciendo también tanto vídeo. Porque creo que, entre comillas, se ha prostituido un poco y que te hace un vídeo Ray Dalio y es de puta madre, que te hace un vídeo Mark Zuckerberg y es de puta madre, pero son Ray Dalio y Mark Zuckerberg. ¿Sabes? Entonces te los ves porque son Ray Dalio y Mark Zuckerberg. No hacen el... O sea, es primero lo que han hecho y luego la creación de contenido, sí, no al revés. Se pueden permitir cosas que el resto de mortales no. Entonces, mi sensación es que, oye, que te posicionas como un perfil tal, pero cuando hablas de negocio, cuando hablas de marketing o tal, y te lo juro que lo pienso todos los días en abrir un canal de YouTube, pienso todos los días en volver a hacer vídeos de TikTok, te lo aseguro. De hecho, los únicos vídeos que subo ahora son de clips de podcast que me inviten o de sesiones que haga, de charlas que haga, pero no me grabo un vídeo aquí en el set con una luz de puta madre y tal. Porque lo veo en cierta medida, y esto seguro, a lo mejor en un mes hablamos y me ha cambiado la perspectiva, ¿eh? Pero hoy mi sensación es esa. Y creo que los dos únicos que han conseguido eso sin volverse súper vendehumos, y el segundo un poco más, son Gary Vee, y hablando de marketing y negocio, ¿eh? Y Alex Hormozi, que para mí ya es un poco más, ya ha dado un pelín el salto más a vendemotos. Pero es un tío que explica muy bien los conceptos y me gusta mucho por eso. Pero creo que son los dos únicos que han conseguido eso sin dar la sensación de un poco vendemotos, ¿sabes? Y bueno, nos mencionabas un poco lo del ghostwriter. Entonces, ¿cómo ves? Porque ahora es una actividad que está bastante demandante y hay bastante... Lo veo bien. O sea, lo veo bien si nunca has creado contenido. Creo que es una ayuda que es útil. Lo que pasa es que, claro, yo llevo 8 años haciendo esto, ¿sabes? Y ya he tenido épocas de estar 1 año y medio creando contenido de lunes a viernes en LinkedIn, escribiendo los posts todos los días, ¿sabes? Entonces, claro, es muy difícil que a mí me entre un ghostwriter y que escriba como a mí me gusta. No lo he conseguido con la IA, no lo he conseguido con el ghostwriter. Creo que es complicado conseguirlo cuando ya tienes un estilo muy definido, cuando ya lo has hecho tú. Muchos youtubers dicen esto, que les es muy difícil delegar su edición de los vídeos cuando llevan tanto tiempo, que les es muy difícil delegar su edición de los vídeos porque tienen su esencia y es parte de la clave, ¿no? Entonces, para mí me pasó eso, yo creo. Lo intenté delegar, no, pero sí que hacer un porcentaje que fueran hechos por otra persona y no lo conseguí. Ahora, si no has hecho esto, eres un CEO, eres un tal, 100%. O sea, yo no tengo duda de que si yo fuera el director de marketing de una empresa gorda o no, el 80% de mi inversión en orgánico sería a construir la marca personal de mi CEO, de mi CMO, de directivos o lo que fuera. O sea, creo que por ahí van los tiros 100%. Claro. Y luego en la parte de LinkedIn, también, bueno, tú has dicho que en los últimos 3 años todo el negocio te lo ha generado LinkedIn. Pero sí que igual estás de acuerdo conmigo o igual no, pero sí que ya empezamos a ver la típica burbuja en cuanto a la marca personal. Sí, bueno, eso o sea, es bueno, sí. Ya llega un momento en el que creo que mucha gente lo ha magnificado porque igual no necesita hacer marca personal, igual no es la palanca más rápida para lo que necesitan. Igual, ¿quieres buscar trabajo? Pues igual es más fácil otras cosas que empezar a crear contenido en LinkedIn, ¿no? Te digo ya por qué sucede esto. O sea, esto lo tengo cristalino. El por qué pasa esto y por qué existe esa burbuja, creo. Y lo puedes ver en LinkedIn, pero seguro lo puedes ver en Instagram y lo puedes ver en TikTok. Y es más, en TikTok era heavy metal hace 2 años. Es básicamente porque el contenido más fácil de crear es el de cómo crear contenido en la red social donde estás creándolo. Vale. Fin. Entonces, porque lo he visto. Entonces sé, y lo he validado empíricamente yo con mi audiencia, que cuando hablas de crear contenido en LinkedIn y estás en LinkedIn, eso funciona. Y te da números, y te da alcance, y te da viralidad, y es lo que mejor funciona. Eso y las herramientas. ¿Quieres crear viralidad en LinkedIn? No te preocupes. Haz post de herramientas y post de cómo crecer en LinkedIn. Fin. Y es lo fácil.
Lo jodido es crecer en LinkedIn hablando de análisis financieros de empresas del IBEX. Eso es jodido. Pero, y si te vas a TikTok, ¿cuántas miles de cuentas hay hablando de cómo crecer en TikTok? Claro. ¿Cuántas miles de cuentas hay en Instagram hablando de cómo crecer en Instagram? Ese contenido es el más fácil de viralizar. Ahora el de los prompts de IA también es súper fácil. Prompts de IA, este ha sido el último agente que me ha facturado 7 millones de euros en 45 minutos gracias a que le he dado al play a un N8N. Vale, perfecto. Eso funciona porque la gente lo que quiere es el hack, lo fácil, el si haces esta estructura, atajo, sí. Si haces estos hooks, vas a ser capaz de conseguir 20.000 seguidores. Eso es fácil, tío. Vete a cualquier cuenta de LinkedIn o de Instagram o de TikTok que hable de esto. Es raro que no tengan un vídeo que se haya hecho viral. Porque realmente es fácil. Entonces, por eso para mí no tiene valor y por eso hay tanta burbuja. Porque en el momento en el que tú ves, y esto pasa siempre al principio cuando estás creando contenido, en el momento en el que tú ves que algo te funciona, lo multiplicas. Y como lo único que les ha funcionado es hablar de crear contenido en LinkedIn o crecer su marca personal en LinkedIn o en TikTok, lo han escalado y entonces hay mucha gente haciendo eso. Lo jodido es hablar, pues eso, de finanzas o... pues yo qué sé, había uno, el de H&M Hospitales, creo, que era el director de H&M Hospitales, que en la pandemia se hizo ultra viral hablando de pues lo que estaba sucediendo, ¿no? Pues hostia, ahí hay otro tipo de contenido. Pero cuando el tío que te enseña a crear marca personal y que te diga que él lo ha hecho y que es súper viral, realmente él lo que está haciendo es hacerse viral a base de decir que hace marca personal, pero no, si mañana hablara de marketing, no lo haría viral. Claro. ¿Sabes? Y al final, tú llevas muchos años dentro de LinkedIn y ahora existe esta corriente, existen los atajos que has dicho tú de las... Pero ha existido siempre, ¿eh? O sea, como apunte. O sea, yo recuerdo haber visto un libro de cómo crecer en LinkedIn, de un tío español en 2019. Me acuerdo, estábamos en el loft de Power MBA. Y ya existía la corriente. O sea, siempre ha habido esta corriente. Lo que pasa que, pues ahora con el vídeo es mucho más visual, ¿sabes? Pero... gente que te habla de cómo crecer en cada red social, yo creo que lo ha habido siempre, ¿sabes? Sí, no, más bien me refería a los atajos tipo, pues las herramientas ahora o por ejemplo, otro truco ahora mismo que tal es, por ejemplo, selfies. Y si eres guapo o guapa, funciona mejor. Pero antes fueron las infografías, antes fue aquella época que estaba de moda las campañas, que subías campañas súper potentes de Estados Unidos y crecías y crecías en seguidores. Me sé alguno que ha sido el más seguido de España, por eso. Por eso te digo que al final estamos viendo un poco cómo... Tú has visto cómo la plataforma va cambiando y va cogiendo modas. ¿Tú más o menos siempre te has mantenido fiel al mismo contenido o tú también has ido un poco surfeando olas? No, yo surfé al principio. Al final yo cuando empecé a crear contenido en LinkedIn, y siempre lo he dicho, era puro ego. Y de hecho luego lo que pasó es que, o sea, era ego... Había dos cosas, uno ego y otra primero que quería encontrar curro. O sea, yo llevo creando contenido en LinkedIn desde 2016 o algo así. Entonces, primero, pues en 2016 acababa de salir de la carrera, que quería encontrar curro y empecé a crear algo de contenido. Luego me metí en The Power y entonces empecé a competir con Quique, uno de los fundadores, de quién tenía más likes en LinkedIn y más comentarios y tal. Y empezamos obviamente a subir las míticas campañas de gente tal, porque al final, coño, eso ha funcionado en Cabronazi, Ceci Army, esa gente lo hace en Instagram y les ha funcionado y así de cuentas lo hacen, ¿no? Bueno, pues en LinkedIn pasó lo mismo. Al final la audiencia es la misma, lo que cambia es la plataforma, pero la gente es la misma en TikTok que en LinkedIn que en Instagram, ¿no? Entonces, tú mañana subes un vídeo de gatitos a LinkedIn y estoy seguro que funcionaría. Seguro. Y yo en ese momento pues surfé la ola de los vídeos virales de campañas y tal. Lo que pasa que luego, poco a poco, cuando ya empezó a bajar el ego y a más pensar en que ya podía contar cosas, empecé a contarlas y es más, tú ahora ves mi perfil de LinkedIn y de media tendré 50, 60 recomendaciones. Algunos se te viraliza y tienes 200, pero en general es muy estable porque solo cuento o intento solo hacer contenido de valor. Tampoco le dedico mucho tiempo a pensar en mi estrategia de hacer algún contenido viral para alcanzar más reach y tal, pero bueno, ahora mismo me funciona y mi objetivo es otro. O sea, mi objetivo es aportar valor, contar lo que hago, lo que aprendo. Tendría que hacerlo más, pero eso es otro. También has visto al final, no solo que es porque compites con gente que igual está tirando de posts más facilones, también habrás visto cómo la red social se va cada vez saturando más, ¿no? Porque al principio estarías mucho... Yo recuerdo los inicios de LinkedIn y como que nos conocíamos todos los que estábamos creando contenido y ahora cada día hay más gente, ¿no?
O sea, es normal. O sea, quiero decir, al final... Pero bueno, al final en porcentaje... Al final del día en porcentaje seguramente sigan siendo un 2 o un 3% la gente que crea contenido más de una vez a la semana. Sí. O sea, yo me acuerdo que había unas métricas que era, pues eso, un 2, un 3% de la gente crea contenido más de una vez a la semana, luego un 14% genera contenido una vez al mes, y luego era como que un porcentaje interactuaba con otras cuentas y como el 60 o el 70% de la gente en LinkedIn no hacía nada más que consumir. Todo era consumir, y no interactuaba, no te daban comentarios. O sea, había una cantidad de ghosts, ¿sabes? De fantasmas alrededor de LinkedIn. Entonces, porcentualmente, si lo piensas, es lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor las cosas se han profesionalizado, hay más gente hablando de lo mismo, hay menos innovación, seguramente. Pero bueno, yo creo que al final, si curas bien a la gente a la que sigues... Yo en mi caso, por ejemplo, solo veo contenido en inglés y solo me sale contenido en inglés. Si curas bien a la gente a la que sigues, eres capaz de extraer muchísimo valor de LinkedIn. Es más, he pensado más de una vez en cómo trasladarle a la gente la gente a la que sigo yo, ¿sabes? Como incluso se podría hasta monetizar. Curar contenido, ¿no? Sí, como hacer, oye, tío, toma, me pagas 10 pavos y te paso toda la gente a la que sigo en LinkedIn para que el feed se te ponga fino si quieres aprender de marketing y de negocio, ¿sabes? Al final también te sale lo que tú consumes. Tú abres mi TikTok, hace un montón que no abro TikTok, pero tú abres mi TikTok y no te va a salir una persona bailando. Claro. Te va a salir trucos de marketing, trucos de ventas, como una herramienta nueva de no sé qué. Eso es lo que te va a salir. Entonces, también hay que autoanalizarse porque al final el algoritmo te enseña lo que quieres ver para que estés el mayor tiempo posible en la plataforma. Entonces, a lo mejor es de plantearse qué estamos consumiendo cada uno y por qué nos está saliendo ese contenido, porque yo te digo que hay contenido realmente bueno en LinkedIn. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Decía que estaba saturada, que es una cosa, pero para mí sigue siendo la plataforma en la que si quieres, bueno, igual YouTube sí. está ahí, pero son las dos plataformas donde Sí. de verdad el contenido creo que es de valor. Y justo además tenía una pregunta que es un poco el post facilón de LinkedIn, que como además habías dicho que te gustaba mucho la tecnología y tal, así una recomendación de herramientas, un poco para todos los públicos, igual no demasiado técnicas, que utilices a día de hoy, porque además vivimos en un momento en el que hay herramientas, vamos, con la IA se ha salido de todo. Entonces, bueno, el post facilón de LinkedIn. Claro, aquí yo te tendría que preguntar ¿para qué? Porque la realidad es que soy un chalao de probar software y en la empresa invertimos, no sé, 5 o 6 mil euros al mes en software y somos 14. O sea, imagínate el nivel de testeo que llevamos y hacemos, por ejemplo, la parte creativa usa un montón de herramientas, desde HeyGen para hacer UGCs con IA, Midjourney, que la habíamos descartado hace meses y la hemos vuelto a retomar, tío, y estás haciendo unos resultados espectaculares. Claro, es que además van evolucionando y cambian muchísimo. Sí, tío, porque de repente empezamos con ChatGPT, pero te das cuenta de que ChatGPT al final te genera una cada siglo y entonces es poco escalable. Vuelves a Midjourney y Midjourney al final es mucho más escalable y genera unos outputs de puta madre, y cuando le metieron las animaciones hacen unas cosas súper potentes. Usamos Eleven Labs un montón, es la que más hemos usado seguro para toda la generación de voces que utilizamos, pues como voz en off para vídeos o para HeyGen. Usamos la API de Eleven Labs para crear esos UGCs. ¿Qué más? Pues a nivel de LLMs usamos ChatGPT y usamos Claude. Claude sobre todo para copies y mensajes, la verdad que es potente. ChatGPT la uso ya casi más a nivel personal. ¿Qué más herramientas? Saliendo de la IA igual. ¿Fuera de la IA también? Pues sí. Entonces estás jodido. Porque tengo un montón. Mira, por ejemplo, he probado últimamente una que es Artificial Societies, que te sirve para dos cosas. Para creación de contenido, lo que hace es que se conecta con tu cuenta y analiza toda tu red de la gente que más ha interactuado con tus posts últimamente y no sé qué, y entonces te sirve como clona los perfiles reales de la gente y los simula. LinkedIn. Sí. Clona los perfiles reales de la gente, los simula, y entonces tú lo que puedes hacer es ponerle el post, se lo envías y entonces ves cómo se lo va enviando a la gente que te sigue en LinkedIn y tal, sus perfiles reales, cómo interactúan, y te dice qué alcance va a tener y te dice cuántas reacciones estima que va a tener con esos clones. Pero eso también lo puedes usar
con una base de datos que tienen ellos, por ejemplo, para copies, tipo, quieres probar 4 o 5 creatividades que van dirigidas a CEOs de empresas del mundo travel. Pues le pones CEOs de empresas, mundo travel. Él tiene su base de datos, 1 millón o no sé cuántos perfiles de LinkedIn reales que han scrapeado, y con eso se lo enseña a esos perfiles de travel basados en perfiles reales, y te dice, pues han interactuado así, no sé, estos tíos piensan que no sé qué, ¿sabes? Te dice qué piensan de las creatividades. Entonces, esa me ha molado bastante. ¿Y lo clava bastante? Lo hace bastante bien, te diré. Hoy lo he probado, no sé cuántos me ha dicho. Han hecho como 55 reacciones con el post que he hecho hoy y creo que lleva como 30 o 35. O sea, hay una pequeña desviación, pero bueno, no va mal. He cancelado hoy la suscripción, también te lo digo. Pero bueno, la he probado, la tengo en la cabeza, y si la tengo que volver a usar, la puedo usar. Poppy, por ejemplo, estamos utilizando esa herramienta, esta es americana, y es como una especie de whiteboard que lo que te permite es hacer como los proyectos que haces en ChatGPT o en Claude, pero de forma mucho más sencilla, te permite entrenarla de forma más fácil. Le pones, pues yo qué sé, un vídeo de YouTube, un texto de no sé qué, un PDF de no sé qué, y lo conectas todo a un chat como con una línea, sí. Y entonces ya ese GPT está entrenado con esa información. Es lo mismo que crear un proyecto, pero a mí muchas veces crear proyectos con Claude o tal me resulta complicado y no me termina de sacar la información que quiero, y con esto la verdad que lo hace brutal. ¿Qué más, tío? Pues mira, Workflowy es una herramienta que digo siempre que a mí me sirve mucho la uso para 2 cosas. Uno, para pensar un poco, porque es como... seguro que lo has usado en Notion, si usas Notion, los toggles que como que dentro de hay un texto, lo abres y puedes meter otro texto, sí, y puedes hacer toggle, ¿no? Pues es esto, pero como dopada, y entonces es infinita. Puedes tener 1000 toggles dentro de una misma línea de puntos. Entonces piensas, oye, la creatividad, dentro de la creatividad, intro, y entra copy, headline, subheadline, ¿sabes? Y dentro de vale. ¿sabes? Y entonces empiezas a meterle capas. Y esa la uso para pensar y para hacer mis propuestas a clientes. Siempre uso eso tiene como un modo de presentación. Yo no hago presentaciones, en la empresa no hacemos presentaciones, está prohibido, bueno, a lo bezos, pero no me gusta, no las he hecho en The Power, no las he hecho en los últimos 10 años, así que no la voy a hacer. Y uso Workflowy para hacer las presentaciones a los clientes, las propuestas a los clientes. Supercat estamos usando ahora mucho, que sustituye a Loom, lo ha montado el fundador de Typeform. Y esta la usamos para los vídeos, como para hacer tutoriales internos y tal. La verdad que está bastante bien. El look and feel es súper potente. Bueno, tío, o sea, te podría decir una lista infinita de herramientas. Estoy ahora, mira, por ejemplo, ahora tengo también en el móvil el Plot. Sí, lo vi antes justo. Pues para grabar las llamadas, o para una reunión en la que a lo mejor no puedes grabar, pero necesitas el contenido para pasárselo al equipo. Pues, por ejemplo, eso es bastante útil. Bueno, yo qué sé. O sea, si buscas herramientas, mándame un mensaje, porque seguro que algo tengo para lo que busques. No, o sea, además la de LinkedIn me ha parecido... O sea, esto sobre todo que es de marketing y creación de contenido me parece muy curioso. Una que uso mucho yo en LinkedIn, que la verdad que no la pago porque me la regalaron como medio de influencer, es AutoRedapt. Sí, la conozco, que es como para formatearlo. Lo formateas, y luego yo lo uso mucho para los drafts. Entonces, desde el propio LinkedIn no tengo ni que salirme, y entonces es una extensión. Entonces escribo lo que sea y lo guardo para poder hacer, poder volver a ello cuando quiera, ¿sabes? Y la verdad que es de las que más uso, seguramente. Y bueno, mencionabas justo la agencia, y quería un poco incidir en esto antes de terminar, que decías, por ejemplo, que no hacéis presentaciones. No. Entonces, por ver un poco y que nos la vendas de la mejor forma posible, ¿qué os diferencia un poco? O sea, realmente la única diferenciación... a ver, yo siempre lo he dicho, yo no quería montar una agencia, para empezar, porque mi experiencia con las agencias ha sido siempre bastante mala. Entonces, esa es la realidad. He ido un poco en contra de mis mensajes, ha sido un poco disonante con lo que he dicho siempre, pero la realidad es que yo llevaba 1 año y medio haciendo mentorías a empresas distintas, y no hago lo mismo que hacía lo mismo que hago ahora, pero no ejecutaba, solo guiaba, ¿sabes? Entonces en los equipos internos implementaban lo que yo les decía y tal, y muchas veces me pidieron ejecutar infinito, ¿no? Y yo llevaba 1 año y medio pensando en qué podía hacer para montar mi empresa, ¿sabes? Estaba buscando esa idea feliz, ¿sabes?
Y, tío, no la encontraba. Me llegaron muchas oportunidades, pero nunca daba con la tecla. Y un día me escriben la marketing manager de Uber for Business Iberia y me dice, oye Luis, recomiéndame una agencia. Yo no la conocía, me escribe por LinkedIn y recomiéndame una agencia. Yo, pues no te puedo recomendar ninguna, pero cuéntame a ver qué estáis haciendo, a ver si de alguna forma te puedo echar una mano y tal. Y me cuenta, tío, y digo, esto, le estaba pagando una pasta a una agencia de Londres o no sé qué. Pero, tío, estoy 100% seguro de que nosotros lo podemos hacer mejor. 100%, nosotros, yo. Yo y mis contactos, ¿no? Lo puedo hacer mejor 100%. Y le dije, mira, no te puedo recomendar a ninguna, pero si quieres, yo te hago una propuesta y si te encaja, empezamos a trabajar y lo ejecuto yo y tal. Y la verdad que le hice la propuesta, la tía se arriesgó y por ella estamos hoy aquí. O sea, y hoy somos 14. Entonces, empezamos con eso y ya, tío, la verdad que empezamos a hacer a coger clientes, todo inbound. El 100% han venido de LinkedIn o recomendación. ¿Por ti nada más? Sí. ¿O tienes más canales? En general, por mí. O sea, LinkedIn, me escriben a mí por LinkedIn y oye, tal, a ver si podemos hablar. Y por ahí han entrado empresas gordas. O sea, que Uber entró por ahí y sin conocer al perfil. Entonces, realmente es súper potente. Hoy gestionamos un budget gordo, estamos trabajando con empresas chulas. Y realmente lo que hacemos es lo que te decía al principio. O sea, yo no hago nada que sea 100% transaccional. Yo no sé vender camisetas. Hay mucha gente que sabe vender camisetas mucho mejor que yo. Ahora, lo que yo sí que sé hacer muy bien es vender propuestas de valor complejas, que es lo que te he dicho al principio. Yo sé coger una propuesta que la gente a lo mejor no tiene tan fácil entender y sé llevármela a una landing, sé llevármela a una creatividad y luego sé crear los funnels para que marketing y ventas se integren de verdad. Porque lo he hecho, o sea, porque lo he hecho previamente y porque lo he validado ya con, no sé, 100 o 120 empresas entre las mentorías y la agencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, si tienes un SaaS, real estate, educación, seguros, golf, o sea, el club de golf de la dehesa, flipas los resultados, casinos, o sea, tenemos un montón de modelos y lo que hacemos es que les construimos el funnel, creatividades, landing, formulario y setup de campañas en la plataforma que sea y les definimos toda su estrategia. Ahora, yo necesito ser el owner de la parte creativa porque para mí es lo que mueve la aguja si hacemos paid y todo lo que hacemos son estrategias en general de paid y alguna estrategia de outbound automatizado en LinkedIn o cosas así. Entonces, lo que yo hago es vender propuestas, montar funnels de captación para propuestas de valor complejas que tengan captación de lead y que tengan normalmente procesos comerciales. Ahora, por ejemplo, tenemos ELA, lo que te he dicho antes, ¿no? 150 centros de depilación láser, España, Italia y Francia. A ellos les montamos todo su funnel de captación para citas. Pues les captamos las citas. O tenemos pues la dehesa, ¿no? Pero, oye, les captamos socios. Estamos hablando de tickets por encima de 2.000 pavos con una cuota de 280 euros al mes y les estamos captando socios a través de Paid porque el tío es Abel, es un chalao y está disrumpiendo por completo. O sea, yo estoy 100% seguro de que lo que estamos haciendo con ellos en golf no se ha hecho jamás en España y probablemente en Europa. Estamos captando socios para un club de golf haciendo Facebook Ads. Flipas. Es curioso, sí. No, y flipas el funnel, los costes de captación. O sea, Abel está rompiendo el sector y nosotros le estamos ayudando a conseguirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sé hacer. Porque venderte una taza o venderte una camiseta va de estética. Va de que te gusta o no te gusta. Yo lo que sé es convencerte para que llamarte la atención sobre una propuesta que realmente te pueda ayudar, ¿sabes? Claro. Y entonces supongo que al final, tan especializados, no tenéis competencias. Estáis muy especializados, ¿no? Pues tío, me cuesta decirte quién es mi competencia porque como no hacemos e-commerce, yo te diría que el 99% de las agencias se enfocan en e-commerce. Y entonces, porque seguramente que es donde está ahí el negocio. Entonces, no conozco... Sé que hay, pues eso, las que hablan de growth y tal, pero al final si los ves, ellos están muy enfocados en cómo optimizar y hacer un A/B testing para Zara. Pues tío, yo no hago eso porque no sé hacerlo, la verdad, no sé hacer esa parte del e-commerce. Pero si Zara mañana montara un club de socios para la gente más top, pues probablemente mi capacidad de generarles un funnel que se integrara con un proceso de selección o un equipo comercial sería el mejor. Y además estoy bastante seguro de que somos top 2 o top 3 en España de esto y seguro que en Europa también. Entonces tengo muy claro que lo que hacemos es brutal y ya te digo, lo hacemos para empresas tanto grandes como 7, 8, 10 millones de facturación. Y al ser tan
un poco disruptivo por un lado y también muy especializado, ¿te cuesta encontrar talento? No, porque lo formo yo. Es un buen hack. Sí, o sea, realmente estoy asumiendo un coste de oportunidad medianamente grande, pero lo que te he dicho antes, 97, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Eso es la edad de mi equipo. Entonces, estoy siendo capaz de montar una especie de training para que, tanto en performance como en creatividades o landings, sean capaces de hacer un delivery de la leche. Tengo dos pilares sobre los que estamos construyendo esto, que son David y Rodri, que llevan uno la parte creativa y el otro la parte de performance. Ellos tienen unos mentores brutales externos, gente que gestiona millones de euros de inversión al mes, gente que ha sido premio en Cannes, o sea, gente muy top. Son gente, pues ellos son muy jóvenes, pero tienen un hambre brutal, y la gente que contratamos es igual. Gente que quiere ser la mejor en lo suyo, y yo les doy la misma oportunidad que me dieron a mí en The Power en su momento. A mí con 25 años me dijeron, oye, chaval, monta un equipo comercial, y acabó siendo un equipo comercial de 25 tíos y yo tenía, o sea, de 80 tíos y yo tenía 25 años. Pues esto es un poco lo mismo. Yo les doy las llaves, les doy la confianza, les doy el campo para que jueguen, y les doy la guía y la gente que les apoya. Y no nos está funcionando mal, ya te digo. O sea, somos 14 ahora, y la verdad que estoy muy contento con el equipo, los clientes están encantados, el churn es cercano a cero, o sea, de agencia hemos cerrado como 17 clientes desde que empezamos, y de esos 17 se han ido 3 desde noviembre del 23, o sea que el churn es bajo, por lo tanto entiendo que los resultados ayudan a que la gente no se vaya, ¿no? Y bueno, esto ya saliendo un poco de la temática incluso del podcast, pero estás contratando gente muy joven. Y hay sectores de la sociedad que acusan mucho a los jóvenes de falta de hambre. Y justo tú has hablado de hambre. ¿Tú ves falta de hambre? Bueno, pues como entiendo que en todas las épocas habrá gente con falta de hambre y gente con un hambre que te cagas. Yo creo que depende de la persona, de los valores que les hayan enseñado en su casa, de la ambición que tengan. No todo el mundo puede ser ultra ambicioso. Pero es que si todo el mundo fuera ultra ambicioso no sería diferencial. Entonces, la realidad es que ¿cuánta gente ambiciosa conoces? ¿Tú de qué año eres? Yo soy del 90. Tú eres del 90. ¿Cuánta gente ultra ambiciosa conoces tú del 90? Al final, yo creo que no importa. De cada 10, 2, 3. Sí, al final el año no marca la diferencia. Me refiero que al final la gente joven, pues hay gente ambiciosa y gente no ambiciosa. ¿Es un poco más blandita? Pues no lo sé. Es que tampoco sé cómo era yo con 20. Puede ser que sí, puede ser que no. Las cosas cambian, las cosas son diferentes. También han vivido épocas distintas. Yo creo que talento bueno hay en todas las generaciones. Obviamente su capacidad de resistencia es diferente porque no han vivido cosas que han vivido tus padres o que han vivido los míos o que han vivido los suyos. Entonces es normal que haya otro tipo de sensibilidad y demás. Pero más allá de eso, una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la ambición. Y normalmente cuando les das el terreno para que desarrollen su ambición, la sensibilidad se suele reducir. Claro. O al menos esa es mi experiencia. Entonces, yo creo que no creo que sea un problema el talento que hay hoy, porque está formado, porque tienen acceso a redes, porque saben lo que hay. Lo que pasa es que hay que filtrarlo y es lo jodido. Pero en todas las épocas del mundo ha sido jodido filtrar el talento, yo creo. Y ya como última pregunta, en cuanto a todo esto, tú has trabajado en Power, al final intentaba ser disruptiva con la educación tradicional, digamos. Y además ahora te estás encontrando con talento joven que alguno pues vendrá de una trayectoria dentro de la educación más tradicional y otros vendrán de una trayectoria pues igual más de infoproductos o de másters de estos que ahora no tienen validez de diploma, tal. ¿Qué opinión te deja un poco la educación actual? Yo no he mirado no sé lo que ha estudiado ninguno de los que están en la empresa. En resumen, solo sé la que viene a ser Tech Lead, que es ingeniería informática. Es lo único que sé. Depende para qué, me parece irrelevante. Y creo que al final, mira, una de las preguntas que yo hago siempre a los candidatos es ¿qué contenido consumes? Y si abro ahora tu TikTok o YouTube, y si abro ahora tu TikTok, ¿qué sale? Y ya con eso, y te lo enseño, incluso algunos te lo enseñan, ¿sabes? Yo creo que la educación... O
sea, a mí me cuesta mucho tiempo formar a la gente porque realmente en mi sector, en marketing, en negocio, no se enseña lo que se tiene que enseñar 100%. Ya está. Porque no tiene la capacidad de actualización. O sea, coño, porque yo he vendido esto y sé que la capacidad de actualización, si tienes que ser oficial, la NECA y no sé qué, no te deja actualizar en los tiempos que se tienen que actualizar. ¿Tú te crees que se puede enseñar la IA en la universidad si tienes que esperar un año y pico? Claro. Si he cambiado de modelo 6 veces en los últimos 6 meses. Pues al final es muy difícil que la educación reglada tradicional esté al nivel y enseñe las cosas que tiene que enseñar, prácticas y reales a la gente que sale de la universidad, especialmente en carreras no técnicas. Obviamente un médico pues es un médico y un ingeniero es un ingeniero. Pero para todo lo demás, negocio, marketing y demás, creo que o haces algo fuera de la universidad o estás abocado a palmar 3 o 4 años de aprendizajes que te van a dar en un sitio porque no vas a ser capaz de demostrar tu valía y porque va a haber gente que te adelante por la derecha porque hoy en día está todo el conocimiento por ahí, ¿sabes? Entonces, creo que es muy difícil que si te dedicas a una carrera más del lado del negocio, el periodismo o algo que no requiera un título sí o sí, derecho, médicos o lo que sea, o te formas por fuera o todo el mundo tiene un máster, todo el mundo sabe inglés, todo el mundo tiene una carrera, eres cero diferencial. Claro. Haz un proyecto, ¿sabes? A mí me hubiera encantado en la universidad haber montado un proyecto. Hoy es más fácil que nunca, ¿sabes? Y no es palabrería, o sea, es que lo estoy viendo en mis propias carnes, estoy tocando código sin saber hacer código y salen mierdas, ¿eh? Pero por lo menos sabes qué mierdas puedes hacer con un replit de turno. Entonces, que toquen, porque todo es muy barato y todo es accesible y la información está en YouTube y puedes escuchar podcasts de la peña más pepino del mundo en YouTube y puedes aprender de un montón de gente pagando 0 euros, ¿sabes? Y creo que es importante que hagas eso y sobre todo que ejecutes lo antes posible. Pues mira, justo hablando de esto, llegamos un poco a la parte más egoísta del podcast, que es en la que yo te cuento un poco mi situación. Yo precisamente, y hablando de esto, yo monté el podcast buscando trabajo en marketing. Y al final el trabajo llegó, pero la parte del podcast me gusta y me gustaba mucho. Y pasó de ser un proyecto para conseguir trabajo a ser un hobby, porque a día de hoy se tiene que llamar un hobby, pero sí que me gustaría que fuera una fuente de ingresos, digamos. Y me he encontrado un poco con esa dificultad. Al final he pasado ahora al vídeo porque venía del audio, que es muy difícil de monetizar. Bueno, tú conoces a Matías, al final Matías llevaba años que el audio no se monetizaba, ahora se ha querido pasar a YouTube precisamente por eso. Y entonces, pues bueno, creo que estas entrevistas son un pasito más en ese camino a la monetización, pero ¿qué consejo así con este caso me podrías tú dar para llegar a ese éxito que sería la monetización de un video podcast a día de hoy? Se sale igual un poco de tus dominios, pero... Puedo pensar. Vale. O sea, ahora mismo tú lo que haces es contenido con este video podcast. ¿Y dónde está tu audiencia? El podcast era de marketing. Sí. Eran píldoras de 10 minutos y hemos... sabes que con el audio es mucho más complicado. ¿En qué plataformas? Spotify. Estás solo en Spotify. Sí, bueno, el resto de plataformas de podcasting... Y tú lo único que sabes es cuánta gente te escucha, pero no sabes quiénes son, ¿no? Por ejemplo. Yo lo primero que haría es una newsletter. O sea, yo empezaría a captar emails ya. Vale. Porque aunque sean 500 o 1000 o 5000, toda la gente que esté en que sea tu audiencia debería ser tu dueño de ella. Vale. Y para mí la única forma de ser dueño de ella, para mí, para cualquiera hayas escuchado en americano, que ya te lo han dicho, es el email. O, en su defecto, y yo tengo un ejemplo conmigo mismo, el número de teléfono. Vale. Porque la gente no habla de lo que puedes hacer con WhatsApp. Pero yo, por ejemplo, tengo una comunidad de WhatsApp abandonada, por cierto, con 700 personas. Estaba, por cierto. Ah, vale. Bien. Tengo que volver. Volveré en algún momento cercano. Pues 700 personas metidas en esa comunidad de WhatsApp con las que yo obtenía una interlocución directa que no dependía de ningún tipo de algoritmo y que no dependía de ningún tipo de open rate. Porque claramente el WhatsApp es un 100% de open rate. Lo miramos todos, sí. Entonces, el email me gusta, pero es cierto que puedes penalizar tu capacidad de hablar a la audiencia, porque todo el mundo habla de que puedes hablar a la audiencia y si tienes los emails de la peña eres el dueño de tu audiencia. Bueno,
relativamente. Depende de tu deliverability rate, depende de el open rate que tengas, depende de si la gente se los lee o no. Entonces, yo sí que intentaría captar el dato de esa gente de alguna forma. No sé, pues los de Spicy Fortuna, por ejemplo, siempre tienen lo de la newsletter esta, ¿no? Que lanzan los domingos y que complementa su podcast. Pues me parece una estrategia que tiene sentido. Yo intentaría, insisto, llevármela a WhatsApp, por ejemplo. Neil Ojeda tiene una comunidad de WhatsApp y si de algo sabe este tío es de generar comunidad y audiencias. Pues Neil Ojeda tiene una comunidad de WhatsApp con 22.000 tíos. Pues hostia, ahí, y estoy 100% seguro de que ahí lo lee todo el mundo. Entonces... En esa lo que creo que igual él no es dueño del dato. Él no es que yo lo hice como comunidad. Tienes dos opciones, tienes el canal y tienes la comunidad. Con la comunidad creo que estás limitado a 2000. Con el canal creo que no hay límite, pero creo que potencialmente no puedes ver los números de teléfono de la gente. Anyway, le está llegando a WhatsApp a la gente y por lo tanto sí. Bueno, entiendo que es más accesible. A lo mejor puedes simplemente poner un formulario entre medias con 2 datos y luego con eso les das el enlace al canal y entonces ya eres el dueño del dato. Entonces yo te diría eso, yo me llevaría el tráfico 100% a un sitio de estos y potencialmente, pues a lo mejor para empezar también a tener sensibilidad de quién te oye y por qué, pues a lo mejor puedes hacer hasta un evento presencial en un momento dado en que cada uno se pague sus birras o las pagas tú, pero a partir de ahí ya puedes empezar a conocer a tu audiencia y ver qué cosas puedes sacar, no lo sé. Si me ocurren cosas por esa línea y luego pues oye, contenido exclusivo, si realmente tienes una audiencia que controlas y que sabes quiénes son, puedes dar un contenido exclusivo que realmente se adapte a lo que están buscando. Hoy no tienes ni puta idea de qué es lo que buscan, ¿no? Pues oye, si ya controlas quién es esas personas, puedes desarrollar un contenido específico para ellos que estén dispuestos a pagar. O marcas que sabiendo tú quién es tu audiencia estén dispuestas a pagarte por hacer delivery a esa gente, ¿no? Decía Shampuri que este tiene My First Million podcast, que el tío mola bastante, tiene una newsletter que me gusta mucho, que es 5 Tweet Tuesday, y que este tío lo que decía es que es muy fácil cuando generas una audiencia de un nicho concreto, montar un evento de ese nicho y que los que financien el evento sean marcas que están dispuestas a patrocinar ese evento por impactar a esa gente que tienes tú súper curada, ¿no? Entonces la gente no tiene que pagar nada por el evento, pero las marcas son las que financian y de las que ganas dinero a partir de ese evento de un topic que interesa a tu audiencia. Pero claro, necesitas saber quién es tu audiencia. Claro. Entonces yo te diría eso. Primer paso, ¿cómo nos llevamos a esa audiencia? Un formulario para saber quiénes son, darles algo a cambio de eso, un lead magnet de manual. Yo soy poco de lead magnets, pero creo que en este caso tiene sentido. Y luego, pues llevártelos o a la newsletter o a WhatsApp y a partir de ahí, pues empezar a organizar cosas para saber más en detalle quiénes son y ya está. Pues me parece además que has dado justo en el clavo en lo de que yo no soy dueño de mi audiencia, porque al final es un error que cometemos muchos en redes creando contenido, que al final pues eres dependiente de las redes por un lado y luego que además en cualquier momento estás fuera porque no tienes nada. Hace tiempo le chaparon la cuenta a MrBeast en Instagram, creo. Hice un post de eso, no eres dueño de tu audiencia, y luego lo enlacé con el tema del canal de WhatsApp. Bien tirado. Sí, y al final era un poco eso, tío. Hizo como que daba un Tesla entre todos los seguidores nuevos que tuviera, ¿no? Entonces de repente, claro, le subieron, no sé, 6, 7, 10 millones. Es que al final este pavo funciona así. Compra, al final si haces la división, 50.000 pavos de Tesla entre 10 millones de seguidores, barato, sí. Te sale más barato que comprarlos por ahí, ¿sabes? Entonces, este tipo de acción, o sea, te lo digo porque también este tipo de acción incluso te la puedes llevar a tu modelo de das algo de valor real a la audiencia para que te siga o para que se inscriba, que se salga del ebook de los cojones o del PDF o de la clase gratuita, ¿sabes? Claro. No es un Tesla, pero yo qué sé, es unas birras o algo, ¿sabes? Y ya por último, la última pregunta, definitivamente, es ¿alguna recomendación de invitados para este podcast? Pues mira, un tío interesante... Déjame que piense. Depende de qué quieras. Marketing, a partir de ahí ya... Marketing. ¿Quién hace marketing distinto? Mira, este no hace marketing, pero gracias a su marca personal
ha conseguido montar una empresa que mola bastante, que es Edu Riera de Thrive. Vale. Y él empezó haciendo mentorías. En Twitter tiene, no sé, 20 o 30 mil seguidores, pero es una eminencia en todo lo que es banca de inversión, todo lo que es private equity y demás. Y tiene unos seguidores súper fieles y ha generado una marca personal y vende formación para tener acceso a private equity o a hedge funds y tal, desde su perfil y tal. Y la verdad que es un tío que yo creo que es muy interesante y que podrías hablar con él porque realmente mola. Otra persona que no se dedica al marketing, pero que ha hecho muy bien su marca personal, es, por ejemplo, Rafa Sarandeses, que igual te suena. ¿No? Rafa Sarandeses, de hecho, en The Power hizo Power Career, Vale. que era un programa que teníamos para cambiar tu carrera profesional. Y a él le estamos ayudando a escalar su newsletter. Y ya va como por 30 o 35 mil suscriptores a la newsletter. Y la verdad que es brutal. O sea, es una newsletter que recomiendo siempre. Se llama No Solo Suerte. Y este tío también tiene muy claro los conceptos del marketing y cómo se hacen las cosas. Y el último que te recomendaría, por cómo está disrumpiendo el sector, que te lo he mencionado antes, un sector súper casposo, y además el deporte en general es casposo, pero el golf concretamente es un sector que yo creo que necesita mucha modernización y hay una oportunidad brutal, es Abel, que es un tío que es director del club de golf La Dehesa, pero que hablas con él y sabe más de marketing que mucha gente con la que yo me he sentado a hablar de marketing, y que tiene clara la marca personal, que ha tenido una newsletter que ha funcionado, que está haciendo una disrupción de marketing y de captación espectacular en su club. Entonces creo que puede ser un tío relevante y que, ya te digo, o sea, habla de leads, de CTRs, de marketing, que yo me quedé acojonado el primer día que hablé con él porque tiene un control espectacular. Genial, pues me los apunto y a ti nada, darte las gracias. Un La placer. verdad que espero que la audiencia haya aprendido tanto como yo, porque yo he aprendido un montón, Bueno, es verdad. Espero que sí. Te lo digo de verdad, ¿eh? Y nada, darte las gracias y encantado, la verdad, de todo lo que has aportado. Gracias a ti.